Esta pequeña sesión que organiza la Fundación Descubre en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Está a mi lado la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, buena amiga, y luego haremos un diálogo alrededor del tema de la relación profesional sanitario-paciente, en un mundo de internet, de redes sociales, de blogs, ¿no? Con lo que genera de cambios desde las diferentes perspectivas de cómo abordar el tema de esta relación. El diálogo va a formar parte de la revista iDescubre. En esta reunión debería estar Chema Montero, que es periodista de Canal Sur y director de la revista, ¿no?, iDescubre, pero el hecho de que tristemente tengamos el incendio de Doñana y él, al ser un experto medioambiental en temas de medio ambiente, pues le ha generado que tenga que estar dando información y estando pendiente del tema en Sevilla. Y sin más, Teresa, gracias por contar con nosotros y gracias por montar esta jornada. Bueno, buenos días. Os hemos convocado de la mano de la Escuela Andaluza de Salud Pública para que nos ayudéis en un proyecto de divulgación, en un proyecto de comunicación social de la ciencia. En concreto, necesitamos que nos echéis una mano para producir un artículo en iDescubre. iDescubre es la revista de divulgación de la ciencia andaluza, es una revista de carácter general que está elaborada con la colaboración además de un equipo de periodistas especializados en ciencia, con muchos científicos y mucha gente como vosotros que nos ayuda, que sois expertos en el tema. Empezamos organizando esta sección que se llama Diálogos, como un diálogo tranquilo y pausado entre un periodista y un científico, y vimos que había temas que eran muy complejos de tratar con una sola persona, desde una sola óptica de conocimiento, y que era mucho más interesante invitar a más personas que tuvieran cosas que decir y que nos ayudaran a entender mejor la cuestión de la que estábamos hablando. Así hemos hecho ya uno sobre cómo se hace comunicación de la ciencia, qué hay en Andalucía, qué hay en Europa, qué hay en el país y cómo se está moviendo. Se fue el primer diálogo de esta nueva manera. Hicimos uno que nos gustó muchísimo sobre Sierra Nevada y el cambio climático. Invitamos tanto al director del parque, gente de montaña, al director del observatorio. Bueno, entre todos conseguimos hacer un artículo muy completo y que da una óptica integradora, y nos gustó tanto y nos lo pasamos tan bien los que estuvimos alrededor, que pensamos que había que hacerlo abierto, pero que no queríamos hacerlo abierto a población general, que hay muchas actividades que hacemos abiertas a la población general, sino que queríamos que quien preguntara tuviese una buena formación de cualquier área de conocimiento y fueran un público experto. Por eso estamos hoy aquí, porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con el uso de Internet como canal para conocer y acercarse a cuestiones de salud, y nos parecía que el mejor socio con el que lo podíamos hacer era la Escuela Andaluza de Salud Pública, y hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos a empezar el diálogo. Si os parece, Fernando, Encarni, Serafín y Miguel, os voy presentando mientras tanto las personas que van a estar en este diálogo. Da lo mismo, ¿no? Aquí mismo. A mi derecha está Encarni Durán. Voy a empezar por la paciente, si os parece. Al ser un tema sobre relación profesional sanitario-paciente, nos parecía muy importante que estuviera una persona que es una paciente con artritis, es una paciente formadora de la Escuela de Pacientes, y que además en estos momentos está en un proyecto de trabajo con su médica de familia, ¿no?, sí, alrededor de esa relación profesional al paciente. Por tanto, nos ilustrará. Ella además
es una facebookera habitual y también, además de ser una facebookera habitual, ha escrito y escribe en el blog de la Escuela de Paciente, en el blog de artritis, y por tanto ha tenido una presencia muy activa en redes sociales. A mi derecha, a la derecha, Fernando Fabiani. Fernando es médico de familia de un centro de salud de Sevilla, de Montequinto, sí, Montequinto. Y además tienes una relación con el mundo del teatro, ¿no? Sí. ¿No? Sí, bueno, llevo haciendo teatro muchos años y bueno, un día pensé que quizá estas dos cosas tan diferentes no serían tan diferentes, que se podían potenciar, ¿no? Y creo que a nivel de comunicación, de generación de empatía y de transmisión de mensaje, pues creo que pueden ayudarse mutuamente, ¿no? Y en esa andamos. Alrededor de, ¿se llama Síndrome Clown? Sí, bueno, la compañía que dirijo es Síndrome Clown, que bueno, aborda el clown, ¿no? Y desde el clown los temas más importantes que nos pueden afectar, ¿no? Bien, se podría hacer otra presentación de Fernando. Una vez vi un vídeo de él en la cual sus hijas le hacían una presentación de él muy divertida, que por tanto también podría ser muy interesante de ver, ¿no? Casi mucho mejor que la que pueda hacer cualquiera de mi padre trabaja en algo, ¿no? Relacionado con curar a personas. Bien, a mi izquierda está Serafín Fernández. Serafín es enfermero, trabaja en el Chare de Segura Las Villas, ¿no? Segura de la Sierra. Segura de la Sierra. Pero ahora estoy en Picuida. Pero lo que pasa es que él es un hombre picuida. Picuida es el Plan Integral de Cuidados de Andalucía, dentro de la Estrategia de Cuidados de Andalucía, y por tanto persona muy cercana a la escuela, porque la estrategia de cuidados, la escuela tiene un papel muy activo, y él además es un hombre de redes, es un hombre que además hizo una historia, ha hecho historias muy preciosas en las redes sociales, pero hizo una historia alrededor de Mírame, en la cual tuve el honor de poder colaborar, preciosa, ¿no? A través de muchos posts que escribimos mucha gente, y alrededor de la mirada, ¿no? Y de la relación profesional sanitario-paciente, preciosa, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? La recuerdo, eso ya hace algunos años, ¿no? Pero preciosa. Y a la izquierda está Miguel Carrasco. Él es periodista, por tanto la historia del periodismo en esta mesa lo va a poner Miguel. Miguel trabaja en la Fundación Descubre, es responsable de comunicación de la Fundación Descubre, y por tanto nos aportará también esa visión complementaria, ¿no? Redes, internet, y también las personas que nos acompañan aquí, cualquiera de vosotros en cualquier momento nos pedís la palabra y os pasamos el micro, y también se podrá recoger vuestra participación. Os recuerdo que también se emite por streaming, por tanto nos pueden ver no solo los que estamos aquí en esta sala de la Escuela Andaluza de Salud Pública, sino también desde el mundo. Por tanto, de Granada al mundo, relación profesional sanitario-paciente, internet, todo lo que conlleva eso, pues podemos hablar en cualquier momento cualquiera de vosotros. Pero voy a empezar por Fernando. Yo a Fernando es el que conozco menos del grupo, es a Fernando. Como tal, es un placer que esté aquí hoy. Y un poco cómo lo ve una persona excelente comunicador, médico de familia, que pasa consulta, que estás en las redes, que además te interesa el teatro y haces cosas para mí fundamentales del teatro. A mí una de las cosas que me gustan, el hecho del teatro y la comunicación como dos elementos muy ligados. ¿Cómo ves esa historia de la relación médico-paciente con la relación de pacientes-internet, Google, doctor Google, doctor Fabiani, doctor Google? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo de ahí se oye bien, creo, ¿no? Para no acercarlo mucho. A ver, yo la primera sensación que me produce cuando abordamos esto es la de asombro, ¿no? Que todavía hoy el mensaje predominante que puedan recibir los pacientes de sus sanitarios en general es el miedo, oye, eso no se toca, tened mucho cuidado, no mires ahí, eso puede ser peligroso. Y que además esto ha calado
Ha calado que la gente lo ha interiorizado y piensa que es peligroso. Los medios de comunicación con cierta frecuencia vemos reportajes, el peligro de mirar en Internet, el peligro del doctor Google. Y al final es que todos nos estamos creyendo que al final es malo que los pacientes miren en Internet, ¿no? Y yo creo que es algo que en base, o de base ya, pues no es correcto, ¿no? A mí, yo siempre me gusta comparar que en mi casa cuando yo era pequeño no había Internet, por supuesto, en casa de mis abuelos tampoco, pero yo recuerdo unos libros, unas enciclopedias de la salud, donde la familia cuando tenía inquietudes, pues cogía el libro gordo ese, lo abría y buscaba la fiebre, y qué hay que hacer si le salen manchas al niño, y la gente buscaba información. Y hoy esa información se busca en un sitio que es mucho más sencillo, más accesible, pero de repente lo que se nos ocurre frente a eso es miedo, precaución, ¿no? Y yo digo que el mensaje del eso no se toca, eso no se hace, no funciona. No funciona porque los mismos que piensan que es peligroso, dicen sí es peligroso, pero aún así lo voy a mirar porque tengo una duda y bueno, a ver, luego tenemos primero que aceptar el hecho inevitable, afortunadamente, de que los pacientes miran en Internet. Esto es así. Y yo creo que debe ser así. ¿Qué tenemos que hacer entonces como sanitarios? ¿Cuál creo que es nuestro papel o debe ser? Orientar a esos pacientes en la búsqueda. Orientar acerca de, bueno, cuáles son los peligros ciertos que me puedo encontrar si hago una búsqueda ahí a lo bruto, ¿no? A ver qué me encuentro. Y ofrecer alternativas. Buscadores que nos orienten, selección de páginas donde yo busco en unas en concreto, recursos. Es decir, ofrecer, decir a nivel titular pues que mirar en Internet es peligroso, pues de verdad que me parece a estas alturas algo anticuado y algo además que no es cierto, ¿no? Pues estamos de acuerdo con esa visión de que es anticuado y no es cierto. A mí siempre me gusta decir que la gente, que no se puede poner puertas al campo y que la gente va a buscar, incluso está comprobada en los estudios que la gente va más después de visitar a su médico que antes, por tanto, de alguna forma es porque también le genera inquietud lo que me ha contado mi médico y por tanto a ver si realmente mi segunda opinión está en ese espacio donde yo puedo encontrar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la clave? Probablemente orientar bien, ¿no? Para que pueda encontrar la mejor manera de... Aprovecho para decir que la Escuela de Pacientes que gestiona la Escuela Andaluza de Salud Pública tiene una campaña que se inició el 17 de mayo, día de Internet, que se llama Receta Links, ¿no? Con la idea de que también, aparte de muchas cosas se pueden recetar links, recetar blogs, recetar webs, que pueden ser muy útiles para cualquier persona, ¿no? Yo quería, Joan, al hilo de lo que comentaba Fernando, y es el tema de... me da la sensación también de que esto se está produciendo, esto de que no se meta usted en Internet, que eso es malo, ¿no? Que no se toca, con dos situaciones. Una es, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, esto no está pasando, es decir, no me creo que estén los pacientes entrando en Internet, no me creo que haya personas que sepan, que conozcan, que estén informadas, no, esto no está sucediendo, ¿no? Y llevamos muchos años hablando de esto y ya sabíamos esto de que sabíamos que iba a llegar, ¿no? Y ha llegado y está pasando y hay profesionales que no lo quieren reconocer. Y a mí me gusta mucho también, en relación a lo que comentaba, una palabra, ¿no? Orientar no me gusta tanto, a mí me gusta más acompañar. Porque cuando una persona llega a su enfermera, a su médico, a su trabajadora social y le dice, es que yo he mirado esta página, eso no se toca, no. Vamos a sentarnos, vamos a verlo. Esa página yo no la conocía, pero vamos a conocerla juntos. Mientras tanto, aquí tienes una que te estoy dando y hacemos el proceso juntos. Un proceso de aprendizaje compartido que a mí especialmente me resulta súper interesante. Sí. Seguro que mi compañero José Luis Bimbela, que está en el público, la palabra acompañar es un verbo que le gusta más que orientar. De todas formas es evidente que mirar Internet es peligroso, es una frase anticuada. Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Encarni, desde el punto de vista de una paciente que entra en Internet, que mira... Sí, pero yo me voy a ir también a los orígenes, a la enciclopedia. Además, eso lo comento también.
Yo cuando ya quise saber de mi enfermedad, porque yo estuve como todos los pacientes, negándola y no queriendo saber nada, pero ya cuando lo quise saber, pues claro, me sonaba chino. Y yo el chino no lo entendía y digo, pues me compré una enciclopedia y aprendí. Eso fue lo primero. Luego preguntando. Y luego ya por fin llegó internet, porque cuando yo decidí saber eso era la prehistoria, todavía no había internet. Entonces ya cuando aprendí, pues no es una cosa que yo consulte mucho, ¿eh? Ten en cuenta que yo no consulto sobre mi enfermedad, yo consulto páginas buenas donde puede haber grupos buenos, pero sí que es verdad que recientemente he tenido otro problema que no tiene nada que ver con mi artritis, me había salido un papiloma y quería yo saber sobre, y sí he consultado. Pero me fui a 2 o 3 fuentes muy específicas, porque como que hay que tener un poquito de respeto a todo lo que sale, no, hay que irse. Y bueno, aparte de eso, soy bastante seguidora de muchas redes. Si queréis saber eso, sigo a Bimbera, el blog de Bimbera, sigo el Minuto Experto, sigo todas las redes, pero como consulta muy poquito, la verdad. Pero comprendo de la gente que tengo una amiga que todo lo consulta. Pero como es verdad que la gente puede consulta. Claro, ¿no? Naturalmente. Consultará más o menos. Y no lo veo peligroso tampoco, sabiendo, teniendo más o menos una idea, porque claro, si te vas ahí a páginas, como hoy, esta mañana mismo, me he metido en un grupo de artritis, que yo me salgo, ya es que me estoy saliendo de todos los grupos. Claro, naturalmente, en grupos de Facebook, pero sí, sobre todo de Sudamérica, y eso, que no es que tengan en contra de Sudamérica, pero que todos los días te ofrecen milagros y recetas milagrosas, y los milagros no existen todavía, por desgracia. Existe pero una buena medicación, un buen control, pero milagros no. O sea, tú te tomas esta fruta que vive de Colombia y esta te cura, ¿no? Exacto. Por tanto, tener claro que distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, sería un elemento importante en ese sentido. Sí. Claro, y lo curioso quizá es que, o sea, lo malo del mensaje un poco, que mirar en internet es malo, que todos entendemos en esta mesa que es un mensaje anticuado y además probablemente no cierto. Lo malo es que no profundizamos, porque es evidente que mirar en internet te puede generar sufrimiento, y esto es cierto. Y esto hay que analizarlo. Igual que leer el prospecto de un medicamento. Ahora ya lo leo otra vez, pero dicho eso también creo que es un mensaje a veces error. No lea usted los prospectos. Si me da un efecto secundario, ¿cómo sé que es un efecto secundario? Esto de no mire usted, esto no tiene mucho sentido. Lo cual no quita que en ese proceso un poco de acompañamiento que apuntaba Serafín hay que analizar, ¿no? Y cuál es el peligroso. Bueno, vale, ¿cuáles son los riesgos? Más decir que es peligroso. ¿Cuáles son los riesgos, no? Y el riesgo hay uno que es evidente, que es el posicionamiento, ¿no? O sea, yo he hecho ejercicio en casa, no sé si lo había hecho alguna vez, de buscar me duele la cabeza y ver cuáles son los primeros resultados que aparecen en Google, bueno, como uno de los buscadores. El primero, a mí me salió la revista Hola. Yo no sé si nos situamos, ¿no? Que bueno, yo no sé cómo manejan los temas de ciencia, no leo ciencia en Hola, pero bueno, lo que digo es que cuando uno hace... Y nosotros mismos, yo cuando hago búsqueda de cualquier tema, llegar a la segunda o la tercera página de resultados nos cuesta muchísimo, porque tenemos poco tiempo. Tendemos a leer los primeros resultados. Y el posicionamiento web, yo no soy un experto en la materia, ni mucho menos, pero sabemos que no tiene relación directa con la calidad de la información, con la credibilidad de la información. Entonces, esto es un dato evidente. Y por eso esa búsqueda grosera en la red sí es verdad que nos puede generar sufrimiento, pero tenemos que saber en qué sentido para orientarla, ¿no? Sí, pero en el fondo, si lo pensamos, nada ha cambiado. Es decir, la irrupción del ámbito online lo que hace es dar nuevas herramientas, pero tú no le vas preguntando al primero por la calle qué te pasa si te duele la cabeza. Pues esto es igual. El primer resultado de Google no tiene por qué ser el más válido, es el primero. Es el primero que te encuentras por la calle, online, pero no deja de ser lo mismo. Y yo creo que no deja de ser un ámbito en el que hay que tener las mismas precauciones que tenemos fuera. Filtrar información, saber a quién le preguntas, dónde consultas y quién te informa. Y en ese sentido yo creo que los medios tienen un poco también ese papel de mediador, de filtrar lo que encuentras por internet, lo que se difunde en Twitter o en Facebook, lo que es trending topic en un momento dado. Todo eso, ligado a la presión de la inmediatez que tienen los medios, muchas veces hace que los medios se estén precipitando y estén publicando y dando por ciertas muchas informaciones que no lo son, y en temas tan sensibles como la salud es mucho más grave, claro. Entonces ahí hay que cuidar fuentes, utilizar fuentes primarias, ir a donde realmente te van a dar garantías y en el fondo lo que se ha hecho toda la vida, que es contrastar.
contrastar la información. Y es preferible publicar más tarde o informar más tarde, pero sabiendo que lo que publicas es cierto, que por ser los primeros dar alguna información errónea. Y en temas tan sensibles que afecta a todo el mundo como es el tema de la salud. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso y ahí los medios tienen ese papel un poco de filtrar y de canalizar toda esa información. Yo quería incorporar al hilo de lo que estáis diciendo. El Ministerio de Industria hace bueno, el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones hace cada 4 años un informe muy interesante, el último se publicó en el 2016, sobre el consumo y la utilización que hacen los ciudadanos de Internet y redes sociales como fuente de información sobre salud. Ahí hay dos aspectos que son muy interesantes. El primero es que más del 90% de las personas que utilizan Internet lo hacen, o sea, confían en su profesional sanitario de referencia, cosa que bien. Y luego, las redes sociales es la segunda fuente, pero no se fían, los ciudadanos no se fían y además también comentan que pueden malinterpretar esa información. Con lo cual yo creo que ahí la intervención de que el profesional sanitario pueda ser un vehículo que facilite información fiable, yo lo veo clarísimo y llevamos tiempo también hablando de este tema, y es que como una actividad habitual en los informes de alta o en los informes de continuidad de cuidado, en las recomendaciones, el profesional sanitario recomiende una página, un recurso, una aplicación que identifica como fiable para que el ciudadano la pueda consumir. O sea, yo me imagino, para terminar, yo me imagino que aquí en este país cada profesional, cuando tiene un episodio clínico, recomienda ese enlace o ese recurso. O sea, ahí ya tenemos un camino andado con el tema de la fiabilidad de la información. No sé qué os parece. Sí, de hecho, yo me planteaba un poco, ese es mi sentido, la pregunta al contrario. Es decir, igual que ha llegado mucho el mensaje de que la automedicación es algo que es malo, que tampoco me gusta como titular, ¿no? Hay una automedicación responsable, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, ¿no? Eso hay que hacerlo, eso es recomendable. La automedicación, aquello de no voy a probar esto que me han dicho, evidentemente no. Y hemos entendido que eso hay que consultarlo. Es verdad que con los recursos en la red no ocurre, ¿no? No se me ocurre decir, no, antes de mirar en una página voy a ir a ver qué me recomienda mi enfermero. No, entonces, no, si lo puedo mirar, bueno, también puedo ir a la farmacia y sacar mucha medicación sin receta. Pero parece que eso no lo hacemos y lo otro sí. Quizá hay que hacerlo, potenciarlo de esa manera que decía Serafín, ¿no? El realmente recetar, entre comillas el término, prescribir web, prescribir direcciones. Lo que pasa es que fíjate que yo tengo un poco una sensación que hay que abordar, y es el miedo de los profesionales sanitarios, ¿no? Claro. Es decir, hablamos mucho del peligro para los pacientes, pero creo que aquí hay varios miedos, ¿no? Uno es el miedo del profesional sanitario a encontrarse un paciente que sabe de su enfermedad más de lo que sabe él. Y esto es un miedo que existe más o menos verbalizado. Y que yo creo que no hay cosa más fácil que directamente decirlo. Yo hay pacientes que se me presentan, soy nuevo en su cupo, padezco tal, y a veces le digo, mira, seguro que tu enfermedad sabes más que yo ahora mismo. Enfermedad poco habitual, yo tengo esto que revisarlo, por favor, apórtame todo lo que sepas al respecto. O sea, reconocer que de algo no se sabe mucho, o se sabe poco, o no se sabe nada, porque es un síndrome raro, porque es algo que no consigues manejar, porque lo has manejado poco, no pasa nada. Entonces, aquello de que el profesional pueda reconocerle al paciente que hay información sobre la que sabe mucho más que él, no pasa nada. Y la segunda parte es que, claro, para prescribir web tengo que conocerlas, que es el otro miedo. Es todavía hay sanitarios que, bueno, ¿cómo que el correo electrónico? Bueno, pero ¿cómo que tengo que revisar el correo electrónico habitualmente porque por ahí me envía mi empresa información, ¿no? Si estamos en esa fase, claro, para que yo recete un link tengo que conocerlo, para que yo recomiende web tengo que conocerla. Y eso exige que yo me forme, que busque, que las compruebe, que si el paciente me trae web, la revise. Y una cosa muy importante, igual que yo a un paciente le pongo un tratamiento y si no le va bien, viene y me lo cuenta, si yo le prescribo una web, puede volver a decir, oye, es que leí esto y no lo termino de entender. Luego yo no puedo mandar cualquier recurso que no conozco y que luego el paciente me venga a preguntar, yo no sé, yo te di la web, me dijeron que era buena, pero yo no entro en mi vida, ¿no? Claro, esto nos hace salirnos de esta famosa zona de confort que está muchas veces en nuestra boca y que también forma parte de este entorno y que yo creo que también está bloqueando mucho el que se abran realmente las puertas
a aprovechar al máximo un recurso, ¿no?, de comunicación entre los médicos y los pacientes y los enfermeros y, bueno, insisto, cualquier profesional que trabaje en salud, ¿no?, que es de lo que estamos hablando lógicamente hoy. Es que, de hecho, has planteado en este momento una cosa que me parece fundamental: el miedo de los profesionales sanitarios a meterse ¿no? Tengo que ahora hacer otra cosa, que es saber qué redes hay, qué blogs hay, ¿no?, qué webs son interesantes, son fiables, y por tanto yo no tengo tiempo para todo eso, ¿no? Y además es algo que no tengo formación previa, ¿no? Y además, ¿no? Y además, ¿no? Pero es evidente que en el estudio que planteaba Serafín, los pacientes piden que los profesionales tengan su blog, en el sentido de, dice, ojalá pudiera entrar en el blog de mi profesional, en la cual puedo encontrar cosas que, como yo me fío de ti, es el con el que tengo relación, yo quiero a mi médico o quiero a mi enfermero, ¿por qué no me voy ahí y seguramente encontraré cosas que por mi relación habitual me siento cercano, ¿no? Realmente esto es un cambio de cultura, esto es como cualquier fase de gestión del cambio, ¿no?, donde tienes que incorporar algo nuevo y te produce resistencia hasta que tú empiezas a ver que esto es útil. Entonces, claro, yo creo que también tenemos que tener facilitadores. Y ahora viene la parte de que te vendo mi libro, ¿no? Y es facilitador en el sentido de, si yo tengo que recordar, como paciente, tengo que recordar 100 páginas o aplicaciones móviles, pues yo me vuelvo loco. Pero es que si soy profesional me pasa igual. Igual que pasa con las bases de datos, igual que pasa con un montón de cosas. Entonces, si tenemos un espacio donde tenemos esa información de manera adaptada, de manera fiable, que está comprobada por profesionales, pues tengo un repositorio donde ahí tengo miles de cosas para encontrar. Y ahí es la parte que estamos trabajando desde Epicuida, aquí también con la escuela, que es la parte de Epicuida Ciudadanía, donde lo que hacemos es volcar recursos, no solamente generados por nosotros, sino también por escuelas de pacientes, y no solamente aquí en Andalucía, sino en el mundo mundial, donde tienes tu propio buscador y donde puedes acceder, con lo cual tienes que acordarte de un sitio y no recordar 100 a su vez. Esto es como una idea, que puede haber 1000 más, ¿no? Pero además, la clave es acompañar y facilitar, ¿no? Sería hacer fácil esta elección, ¿no? Sí, además yo compleja, creo que ¿no? Tendría mucho más difícil recetarle un médico de familia que le vienen de todas las enfermedades que un especialista, porque yo, por ejemplo, en reumatología, pues yo sé a las 3 o 4 páginas que voy a ir, incluso mi doctora me recomendó una extranjera que tenía bastante buena traducción. Y, o sea, que yo sabiendo la SER, la Sociedad Española de Reumatología, EULAR, yo qué sé, eso es más fácil. En una especialidad siempre sería mucho más fácil que en un médico de familia. Un médico de familia ya le pueden llegar de cualquier tema y sería mucho más complicado recetar. A mí claro, pasa que igual de complejo recetar web médico de familia que ver pacientes médicos de familia, porque nos pasa todo. Claro, que lo vemos todo. No podemos decir nada, esto no es mío, esto no lo llevo yo, porque lo llevamos todo, ¿no? Esto lo asumimos, forma parte de nuestras reglas de los juegos. A los enfermos crónicos nos cae muy mal cuando nos cambian nuestro médico de familia. Claro. Normal, es una cosa que es normal, eso va en nuestra formación y forma parte. Si te cambian la web. Esto es como. Yo qué mal me llevo con los médicos nuevos. Eso, claro, pero es que es normal. Porque hay que empezar de nuevo y tú cómo le explicas que sabes tanto, porque eso que ha dicho antes a muchos les da coraje. A muchos les da muchísimo coraje que tú le digas no porque yo tomo esto y hago esto y me pasa lo otro y esto no porque me viene mal con aquello, porque ya me va a mandar una medicación que yo ya me conozco, que me ha hecho daño. Bueno, con lo maravilloso que es tener un paciente que sabe mucho de su enfermedad, en todos los sentidos. Y lo que ahorramos a la seguridad social y a todo. Yo fíjate que hay una cosa que me parece curiosa de lo que ha apuntado Serafín, porque creo que ha ofrecido una opción, y también apuntaba Joan, y es, claro, probablemente para el paciente esta sensación de yo tengo una relación especial o muy cercana con mi médico de familia o como especialista de reumatología o con mi oncólogo. Claro, si mi médico, si mi enfermero, si mi trabajador social tuvieran cada uno un blog donde yo entro y como lo escribe mi profesional en el que yo confío, esto sería maravilloso. Pero claro, esto también genera un problema, y es que al final yo tengo un blog también en el que hay algunas cosas que escribo, a veces más por impulso, en el que empecé a poner recursos, pero llega un momento y dice, ¿tiene sentido que yo vuelva a escribir algo cuando ya está escrito en un sitio de manera formidable? Al final hay muchos blogs
que se dedican a copiar grandes cosas, citarlas, o sea, copiarlas con todo referenciarla y tener esta información puesta 10 veces, 30, 40 veces. Y claro, esto igual no llega a ser tampoco una solución. A lo mejor el blog puede tener sentido personal, quiero decir, ¿no? Pues para algunos mensajes concretos que son más personales, que son más de cómo afrontar la enfermedad como tú entiendes y que puede ayudar a tus pacientes, pero es verdad que recomendaciones concretas sobre patologías concretas, sobre ejercicios, sobre hábitos, es que eso si ya está hecho, lo que habría que hacer es ese esfuerzo un poco que se pretende y recopilarlo y tener un sitio concreto y aunemos esfuerzos porque es que sería mucho más sencillo, incluso esos profesionales que no utilizan recursos y que no los conocen demasiado, oye mira, lo que encuentran, yo no lo uso poco, pero entra en esta web que los recursos que están ahí son de calidad. Y esto, bueno, pues te deja tranquilo y en ese proceso de descubrimiento, pues también facilitan un poco el proceso, ¿no? Lo que pasa es que siempre sabemos ya que ponernos de acuerdo a muchos sanitarios, esto es difícil para cualquier cosa, para esto también, ¿no? Pero yo creo que esas iniciativas son el futuro, sin duda, ¿no? Es contemplar esto un poco como una oportunidad realmente, o sea, no verle el riesgo, sino la oportunidad de hacer las cosas de otra forma. Y lógicamente ahí lo que falta, tanto por parte de los profesionales como de pacientes, como de medios de comunicación, es educación, o sea, educación online, saber cómo afrontar esta nueva realidad de forma fiable, utilizar de forma responsable el ámbito online que se nos presenta y hacerlo de la mejor forma posible sin caer en, pues bueno, en temas que rompan un poco pues, el rigor y bueno, y acudir a fuentes que no son fiables, a foros donde se dicen barbaridades, como decía antes ella. Claro, o sea, ir un poco a donde hay que ir. Lo mismo que no hablamos con cualquiera, es lo que decía antes. O sea, lo mismo que por la calle no acudimos a cualquiera con quien nos cruzamos para preguntarle cualquier cosa que nos ocurre, ¿no? Pues esto es un poco igual. De todas formas, el mundo de las redes, de internet, de todo este mundo que estamos hablando, y cuando hablamos de mi salud, ¿no? De la salud de cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma buscamos algún espacio de confianza, ¿no? La clave, porque con mi profesional de referencia, con mi médico, con mi enfermero, con mi trabajador social, lo que busco es tener confianza, ¿no? Sí. Entonces, la clave, por tanto, es generar espacios de confianza, ¿no? Sean lo que hace Picuida, como decías tú, eso me serviría porque yo digo, yo no tengo tiempo para todo, pero sé que allí lo miran bien y eso es un espacio fiable. Porque la verdad es que la confianza es algo que todos buscamos en mi profesional de referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar la confianza en un ámbito tan abierto? ¿No? Que sería un elemento, porque es evidente, como decía Miguel, yo no voy a preguntar al primero que pase, porque diré, este primero que pase no es mi persona de referencia, no sé cuánto sabe, no sé si sabe y no sé si sabe de lo que yo necesito saber, ¿no? Por tanto, ¿cómo se genera este espacio de confianza en un mundo tan abierto, tan plural, tan diverso y tan imposible de abarcar, ¿no? Vamos, con el tema de la confianza, tendríamos esa confianza que es la que yo nunca perdería, que es la que con Salvadora, que es la enfermera de mi centro, ¿no? Que tengo una confianza especial, que tengo que mandarle un WhatsApp y le digo, oye, Salvi, ¿cuándo tengo que poner la vacuna al niño? Tal, y me contesta directamente por ese canal, que como decía Miguel Ángel, Miguel, son herramientas, una herramienta más, pero por otro lado, y hablando del entorno digital, también hay algunos elementos que nos ayudan a saber si lo que tengo ahí me puedo fiar o no me puedo fiar. Y en ese sentido, aquí en Andalucía, la Agencia de Calidad Sanitaria está trabajando mucho en eso. Ejemplos. Yo voy a visitar una página, en el buscador me duele la cabeza, en Google, tercera resultado, y me meto, no sé quién está publicando eso. No sé la fecha cuando está publicado. No sé la bibliografía, ni apunta a nada, ninguna base de datos científica, ni nada, que no sé quién lo está publicando. No se identifica a las personas. Y encima me están vendiendo algo, pues, no me den más pistas, que de aquí no me fío, ¿no? Eso es laborioso. Pero yo creo que cuando estamos hablando de algo tan valioso como nuestra salud, pues merece la pena pararse un poquito y no querérselo todo, ¿no? Sí, por ejemplo, desde la Fundación, ahora voy a vender mi libro, nosotros desde la Fundación, tanto en la revista como en general, en todas las informaciones y todas las notas de prensa que enviamos a medios, siempre tenemos una premisa clara que es que todo está validado por los propios científicos, por los propios investigadores.
la idea es precisamente eso, es decir, que el generar confianza, en otro caso en los medios, en este caso, o en los lectores, en los usuarios de la revista, y que quien lea esa información sepa que eso está validado por el propio científico, tiene su respaldo, todo lo que se publica es cierto, con lo cual no está sujeto a una posible interpretación por parte del periodista que escribe la información o que la elabora. Y claro, ese tipo de cuestiones quizás puede ser una de las claves, es decir, generar confianza también de cara al usuario. Es cierto que en otro tipo de medios eso es imposible, por falta de tiempo, porque no están obligados a validar esa información con las fuentes, y es verdad que ahí tienen que actuar de otra forma, pero bueno, sí, siempre acudiendo a las fuentes primarias, a las propias instituciones, a los propios científicos, a no dar por bueno cualquier cosa. Yo creo que esas son algunas de las claves que pueden hacer que otro tipo de medios que están más sujetos a la inmediatez pueden ir venciendo eso y generando confianza en los usuarios. Lo que pasa que es cierto que en el ámbito online hay mucho riesgo, es decir, antes nos enfrentábamos con los lectores, con los usuarios, pues bueno, una vez al día, en caso de periódicos, una vez cada boletín informativo, en caso de radio y televisión. Ahora es constante. Enfrentarse a la ciudadanía es un reto constante. Hay mucho más riesgo de meter la pata, de publicar el primero aunque esté todo mal, que da igual. Luego ya contrastar y rebatir esa información ya es casi imposible, porque al final queda siempre lo primero que se publica. Luego el riesgo de la lucha por los clics, el clickbait, que cada vez acucia más el mundo de Internet y de los medios, que todo por un clic, da igual lo que se publique, da igual. El único objetivo es generar expectativa, se publica algo en redes o se publica directamente en la web, todo el mundo pincha a ver qué ocurre y luego lo que hay detrás no es nada o es mentira. Sí. Pero lo importante es que la gente entre y pinche para luego generar ingresos. Entonces, todo eso, claro, son malas prácticas que es complicado. Yo, retomando un poco el tema de la confianza que decía Serafín, ¿no? Y me pongo yo en la piel ahora, no buscando información como paciente. Yo también hay veces que entro en Google para buscar información sanitaria y yo hago búsquedas de esas ahí a lo bruto, porque no tengo claro una fuente originaria y ahora intento aplicarle eso que apuntaba Serafín a esos resultados que me da, y para ver cuáles ni siquiera abro y cuáles abro y ojeo, ¿no? Entonces yo creo que hay 2 o 3 cosas que son importantes. Uno, están los famosos sellos de calidad, ¿no? Hay páginas web, hay blogs que te ofrecen unos sellos de calidad. Y eso es una buena herramienta, aunque tampoco es la panacea, ¿no? Yo he visto páginas con sellos de calidad y he leído cosas que, bueno, a ver si me explico. El sello te lo dan y a lo mejor te dura un año, y en ese año tú puedes poner cualquier cosa. Yo no sé si al año te lo renovarán. Quiero pensar que algunas de las que yo he leído no le renovarán el sello, porque al final cumples una serie de ítems y eso te da un sello, y eso no siempre garantiza que la información vertida. Pero bueno, el sello es una posible herramienta. 2, hablamos de una, y es la persona que está detrás. Yo hay blogs que no tienen ningún sello detrás, lo que tiene detrás es una persona que yo conozco, que a mí me es fiable, que confío en esa persona y que sé que lo que escribe ahí a mí me da la misma fiabilidad que si me lo contara tomando un café, y es muchísima. La otra es que lo que hay detrás no es una persona, una institución. Yo tengo una sociedad científica, por ejemplo, yo tengo una corporación científica que a mí me ofrece mucha credibilidad, y por lo tanto, si yo el recurso veo que está dentro de su red, de su web, pues a mí me genera credibilidad. No sé si tiene sello, ni siquiera lo voy a buscar probablemente, e incluso a lo mejor, aunque no esté firmada esa recomendación por un profesional concreto, la institución, vuelvo a decir, o la sociedad, a mí me genera esa credibilidad. Entonces yo creo que cualquiera de estas 3 vías nos pueden servir un poco de pistas, teniendo en cuenta algo muy importante, y es ausencia de conflictos de interés más o menos evidentes, porque no siempre son evidentes, y que pueden tener cualquiera de los anteriores, y que evidentemente lo apuntaba Serafín, ¿no? Si parece que me venden algo, pues cuidado con esto, ¿no? Y entonces ahí pues siempre hay que tener un poco ese filtro, porque si el objetivo primario de la información no es informarte, sino conseguir que consumas algo, comprar un fármaco, ir a mi consulta, que yo te revise cada 15 días, o que compre mi revista o te suscriba, pues entonces a lo mejor, como el fin último no es exactamente el informarme, pues no todo lo vertido va a ser lo más transparente posible, ¿no? Esto requiere esfuerzo, y por eso yo creo que al final, si consiguiéramos construir una red donde estuvieran estas referencias, en el que otras personas en las que confiamos han hecho ya ese trabajo arduo,
podríamos minimizar lo más posible las tentaciones de todos un poco de entrar y buscar un poco así a lo grueso. El término, yo lo descubrí hace poco preparando una charla precisamente, el término de cibercondria, ¿no? Que era, bueno, ese fenómeno que vivimos todos, ¿no? Que tú escribes cualquier síntoma, te aparecen 10 resultados, en 9 de ellos te pone que no tienes nada, en uno te avisa que te puedes estar muriendo y, por supuesto, ese es el que te quedas con él, no por nada, sino porque te preocupa que sea algo malo, ¿no? Y frente a eso tenemos que dar esas herramientas fiables, o si no, acabaremos todos cibercondríacos perdidos, ¿no? De todas formas, hablando de lo que, entrando en Miguel hablaba de cuidado, porque la clipmanía de estar en el top 10, ¿no?, en primera página, eso marca mucho, y ser el primero sin contrastar tal, por tanto, de alguna forma pedía cierta discreción, ¿no?, de alguna forma. Luego probablemente habría un tema de confidencialidad, ¿no?, alrededor de, ¿no?, quién se mete, qué mete y tal. Y luego, junto a eso, hay otro tema que me gustaría que hablarais, es el hecho de la conversación, ¿no? Es decir, la red, en teoría, no es un espacio solo para informar, solo para decir, entra en este espacio y mira lo que hay que es bueno y tal, sino que te permite lo del WhatsApp con Salvi, ¿no? Probablemente, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Discreción, confidencialidad, conversación, porque de alguna forma la salud, como dice algún amigo nuestro, son conversaciones, ¿no? Y la conversación necesita confianza, necesita discreción, necesita confidencialidad. ¿Cómo lo veis? Empieza tú. Bueno, yo por ejemplo tengo ese WhatsApp con mi doctora, con mi reumatóloga, no con mi médico de familia, con mi reumatóloga. Y la verdad es que soy tan respetuosa que le pongo muy poquito, a lo mejor un día, por algo muy puntual, porque me parece un abuso por mi parte molestarla por tontería. Entonces tengo su teléfono, que lo he usado en contadas ocasiones, menos esta última vez que era para el proyecto. Ahí sí hemos estado guaseando las dos a tope, ¿no? Pero por temas médicos muy poquito. A lo mejor le digo, mire, que me pasa esto y no estoy muy segura de que este síntoma lo conozca yo. Y entonces ya lo hablamos o ella misma me dice, cuelga que ahora mismo te llamo, y me llama cuando... Pero lo utilizo poquito por respeto, por eso, por no... que yo soy muy respetuosa, ya está. Pero de alguna forma lo que estás contando es que tienes la posibilidad y de gracias, poder además desde hablar, hace muchos años, gracias a Dios con ella desde hace muchos años, cuando no había ni WhatsApp, sino teléfono a teléfono, móvil a móvil, ya nos hablábamos así. Sí, pero de alguna forma eso te empodera a ti, ¿no? Claro, y de hecho sabes ella... tomar mejores decisiones, claro, para no... y ella y al mismo tiempo, cuando tienes dudas, levanta la mano, ¿no? Exactamente, de alguna forma, de ¿no? hecho ella me ha escogido a mí para el proyecto este precisamente porque sabe de mí moverme en las redes y ella me conoce muy bien, hablamos mucho de esos temas y por eso dice, pues mira, como tú eres una que está más puesta en las redes, que expertos como tú tengo muchos, me dijo, y además que es verdad, que no me gusta experto, que ya lo he dicho antes, me gusta activo, más que experto, que gracias a Dios la experta es ella. Entonces me dice, yo tengo muchos pacientes como tú que saben mucho de su enfermedad, pero que al mismo tiempo manejen las redes, ya no. Entonces por eso... Por eso Encarni ha venido hoy al debate. Claro, Fernando quería comentar algo. Sí, el fenómeno de la accesibilidad, ¿no? Que ahora mismo tenemos muchísimas herramientas. Siempre hemos dicho que tenemos que uno de los grandes objetivos de la sanidad pública es favorecer la accesibilidad. Ya tenemos muchísima accesibilidad, tanta que nos da miedo, ¿no? Entonces esto es curioso, cuanto menos, ¿no? Yo ahí me encuentro personalmente a veces con una barrera tecnológica, ¿no? Tecnológica. Yo, por ejemplo, el correo electrónico es una herramienta que siempre me ha parecido muy útil a utilizar, pero me recomendaban encarecidamente que usara el correo corporativo por cuestiones de seguridad. El correo corporativo, mi experiencia era que entrar desde el ordenador del trabajo, aquello era una odisea, con lo cual yo miraba el correo electrónico una vez cada 15 días y yo decía, ¿cómo le voy a dar yo esto a un paciente? Si yo, la garantía de leer esto es, hasta que hace 4 o 5 meses me enseñaron a meterlo en el móvil. Entonces ya, como tengo el correo corporativo en el móvil, he empezado a darlo a pacientes. ¿Por qué? Porque tengo garantía de que lo miro con frecuencia. Eso es fundamental. Fundamental. Porque si no estás generando expectativas falsas. Efectivamente, ¿no? Luego, hay cuestiones técnicas.
en mi centro de salud los teléfonos que tenemos de hace algunos años ya son móviles. Vamos, parecen fijos, están camuflados de fijos, pero son móviles, no llevan conexión a la red, son móviles. Y a mí me asaltó un día una duda, digo, oye, ¿y si es un móvil, por qué no es un móvil de verdad? O sea, si es un móvil, ¿por qué no es un móvil? Y siendo un móvil, ¿por qué no tiene un WhatsApp? Porque yo sé que hay muchos compañeros que dicen, oye, ¿yo cómo le voy a dar mi teléfono a un paciente? Porque hay pacientes que puedan ser, decían que en el término respetuoso, bueno, prudente, y puede haber otro que te llame luego a las 11:30 de la noche por algo y tú digas, bueno, es que tampoco localizado 24 horas al día. Bueno, esto hay muchas perspectivas de verlo, ¿no? Pero bueno, si yo tengo un móvil en mi consulta, yo de 8 a 3 podría tener un móvil en el que me pueden poner WhatsApp en vez de correo electrónico. Sin necesidad a lo mejor de dar el mío personal, si yo no quiero hacerlo. Yo personalmente, el mío personal se lo he dado a algunos pacientes en circunstancias concretas, especialmente concretas en las que yo entiendo que a ellos les ofrece esa tranquilidad tenerme localizado fuera del horario de consulta. No lo he hecho de manera unánime y uniforme y generalizada por cierto temor, ¿no? A que, bueno, se pueda descontrolar un poco, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que buscar esto, porque incluso, y retomando muy brevemente de lo que hablábamos antes, yo me he encontrado la situación paradójica a veces de que para recetar una web he tenido que imprimir un papel. Entonces, te voy a dar un recurso electrónico, pero como no tengo vía de hacértelo llegar, te lo tengo que escribir a mano o imprimirte una hoja con la dirección de la página. Qué fácil sería mandártelo por WhatsApp. Por WhatsApp. Dicho esto, los pacientes contactan contigo. Yo, antes de entrar aquí, he concertado una cita para pasar mañana con un paciente por un mensaje directo vía Twitter. O sea, quiero decir que la accesibilidad está ahí y que es simplemente que facilitemos, ¿no? Yo creo que ahí la administración tiene responsabilidad a la hora de facilitar esto y, por supuesto, los profesionales demandar que esto sea así, ¿no? Insisto que hoy funcionamos todos con teléfonos móviles, ¿no? Y tener un wifi que en medio funcione y que esos móviles estén equipados de esto a lo mejor hace que el correo electrónico sea algo que no sea necesario utilizar, no por nada, sino porque no sea lo más cómodo, ¿no? Ni para médicos ni para pacientes, ¿no? De todas formas, por tanto, eso es posible, te pueden pedir una cita por Twitter, como ha pasado, te pueden pedir un consejo por Twitter, te pueden, lo del móvil corporativo como un espacio de facilidad de contacto, pero luego muchas veces algunos al inicio decíamos el miedo de los profesionales sanitarios a dar el salto ¿no? Hay un elemento de desconocimiento, yo eso de la internet no conozco mucho, y también hay a veces el mensaje de la confidencialidad, ¿no? Es decir, yo de la confidencialidad, y añadiría un tema más, y del tiempo. Yo le dedico un tiempo a las redes que no tengo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Al hilo de lo que comentabas ya antes, amor, dos cosas. La primera, mientras todo esto está pasando, que a Fernando le piden por Twitter un mensaje directo, o yo le envío un WhatsApp a mi compañera, las organizaciones, la estructura de nuestras organizaciones sanitarias se tardan en desarrollarse, son lentas, eso es así. Pero a pesar de eso, se van haciendo cosas. Por ejemplo, el tema de los mensajes entre profesional y paciente, entre comillas, está resuelto con CliSalud, que es la historia digital móvil, donde nosotros podemos entrar a través de Intersat, tú entras a tu historia clínica. El tema está en que la posibilidad de contactar con tu profesional sanitario te lo tiene que habilitar tu profesional. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso todavía no se ha difundido a gran escala, no se ha hecho. ¿O por qué? Porque la organización en ese sentido tiene que adaptarse, aclimatarse a este cambio. El tema es, la reflexión es que quizás cuando nos adaptemos a ese cambio ya estaremos en otro. En otro, claro. Porque mientras que estamos hablando de aquí hoy de esto, en los últimos 6 meses he asistido a 3 eventos donde se hablaba de inteligencia artificial aplicada a salud. Y entonces, que es un entorno totalmente diferente donde tenemos a soportes electrónicos que te ayudan a tomar decisiones con algoritmos de decisión. Y dices, vamos a ver, estamos ahora mismo trabajando, intentar darle respuesta a esto cuando ya estamos avanzando en otro nivel, ¿no? Entonces sí es verdad que a nivel de organización también tenemos que ser mucho más ágiles para dar respuesta a este tipo de cosas, porque no puede ser que nos demoremos, ¿no? Y sí, de hecho lo que ha planteado Fernando es hay un aparato fijo que es móvil, me entra por Twitter, por tanto el mundo marcha mucho más rápido que la respuesta que da la administración, y al mismo tiempo hay la necesidad de información
de que tiene un paciente, de contactar con su reumatóloga, Sí. en tu caso, con su médico de familia, con su enfermera de familia. Sí, además lo que ha dicho, por ejemplo, yo me quedo ahí en lo de tener tu historia. ¿Cuál historia? Porque yo tengo 3 ahora mismo. ¿Cuál historia pondría? Tengo la de mi reumatólogo, que está en un centro de salud que no tiene nada que ver con donde yo vivo, que porque está en Málaga. Luego está mi historial clínico del Hospital Costa del Sol, porque allí tengo unas intervenciones y otras cosas. Y luego está el de mi médico de familia. ¿Qué historia clínica pongo? ¿Cuál busco? No están unificadas, no están, que es lo que quiero decir, deberían de estar unificadas, porque yo, por ejemplo, a veces me frustro cuando tengo que explicarle a mi doctora o a otro, al que vaya, y ¿por qué no están conectados? Si estamos en la Costa del Sol, si estamos en Málaga, Marbella, no hay tanta diferencia. ¿Por qué tengo yo que explicar? ¿Sabes lo que te digo? Comentábamos, en el momento que no estén conectados, Que sí, pues que ya estaremos en otro nivel. que cuando llegue ese nivel ya hay otro más moderno. Seguro, seguro. Ya hay otro más No se trata moderno. muchas veces de inventar nada, sino a lo mejor de adaptar y de aprovechar lo que ya hay, Exactamente. y de abrir los ojos un poco y aprovechar, Exacto. cambiar la mentalidad. Pero yo no diría ni innovación. Mira, el otro día, digo comentario real en la consulta. El otro día llamé a una paciente por teléfono. El teléfono existe, yo no sé en qué año se inventó, pero no estamos hablando de innovación. Línea telefónica estándar. Bueno, sí, le llamé a un móvil, pero bueno, una llamada de teléfono. Para ver cómo iba de una enfermedad, bueno, para ver qué tal estaba. Era una persona joven. Y cuando vine a consulta al cabo de una semana, me dice, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? Digo, ¿qué te pasó? Dice, me llamaste para preguntarme qué tal estaba, te conté, y cuando colgué, me dicen mis amigas, ¿quién era? Dice, mi médico. Dice, venga ya, te va a llamar tu médico. Dice, ¿pero qué médico? Sería de la privada, ¿no? Dice, no, mi médico de familia. ¿Cómo tu médico de familia? Ana, estás quedando con nosotros. Es decir, gente joven No se se lo creen. sorprendió de que a una persona le llamara a su médico de familia al teléfono. O sea, quiero decirte que no ya la innovación que decía Serafín, que es verdad que la ciencia, o sea, el avance tecnológico es tan rápido que tenemos que entender que siempre vamos a ir un poco detrás. Es que hay veces que hay recursos del pasado que aún hoy no se utilizan suficientemente. No todos los pacientes saben cuál es el teléfono para, no digo hablar inmediatamente, porque a lo mejor tu enfermero o tu médico ahora mismo no pueden coger el teléfono, pero para que tú le devuelvas esa llamada, es que eso, a día de hoy, hay mucha gente que no lo conoce. Luego, ya no es solo la organización, es que a veces nos dejamos ir un poco, ¿no? Sí, sin duda. Pero probablemente también lo que has hablado de la llamada telefónica a una paciente también para mí abre la vía de lo que comentaba antes, de la conversación, ¿no? Es decir, tenemos un espacio para conversar, para compartir, para discrepar, para tal, ¿no? Puedo hacerlo en Twitter, puedo hacerlo en Facebook o puedo hacerlo en WhatsApp, ¿no? Y de alguna forma las redes se han convertido a veces demasiado informativas y poco de relación, poco de interrelación. Es decir, que por tanto cuando hablamos de esa historia, esa WhatsApp que envía Encarnia a su reumatóloga, o esa llamada tuya, o los webinars que monta Serafín con enfermeros de Andalucía, ¿no? En la cual la gente puede comentar y discutir y preguntar. Esos son espacios que hay que, o los videochats que hace la Escuela de Paciente con profesionales expertos, donde puedo preguntar mis dudas y mis tal, están poco aún o suficientemente puestos en un pedestal, ¿no? Hay demasiada información y poca conversación, desde mi punto de vista. No sé cómo lo veis. Bueno, sí, vamos a ver. Cuando hablamos del entorno digital, yo empecé a navegar en todo este mundo en el 2010. Y sí es verdad que durante 3 o 4 años había mucha conversación, porque parecía como que estaba despegando, y en los últimos años es como que más vamos a aquí, cada uno dice cosas, pero ya luego... Con el paralelo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dice, bueno, ¿y la conversación dónde quedó, no? Y yo creo que en cualquier caso es un contexto que se va regulando. Es decir, y que a veces, si a nosotros hace 7 años nos dicen que íbamos a vivir en este contexto digital, donde lo digital tiene tanto peso político, peso social, o sea, no lo íbamos a creer, pero es así, no sabemos lo que va a venir. Pero sí es verdad, a mí hay una cuestión que comentaban el otro día, que es el tema decía, no, es que ahora va a llegar un momento donde va a haber que regular esto.
Y yo decía, ¿cómo vamos a regular esto? Es irregulable. ¿Cómo regulamos esto? Es complicado. Entonces, bueno, sí es verdad que necesitamos, yo creo, estamos en un momento donde hay que filtrar esos espacios buenos de conversación. Es decir, si un espacio como el videochat con la escuela de pacientes, estamos viendo que es bueno, que hay participación, pues habrá que crear más espacios como este y filtrarlo y visibilizarlo y ponerlo en un sitio donde diga, aquí se está conversando sobre salud. Incluso, perdónate un momento, digo, porque como el mundo de la red es así de abierto, estamos conversando. Hay algunas personas que han preguntado, han comentado cosas porque nos están viendo, en este concreto Ana Cordobés, a la cual saludamos, dice: un paciente nunca sabe más que un sanitario de una enfermedad, pero sí de su propia enfermedad, claro, ¿no? Que antes comentábamos... No, pero yo tampoco diría de tu enfermedad. Tú con el tiempo te conoces mucho, sabes distinguir unos síntomas de otros, como ya he hablado, pero a mí me dan pánico ser yo el experto. Yo quiero que el experto sea mi médico, yo tengo que tener una figura a quien recurrir. Yo soy un paciente activo, que sé mucho de mí, de lo que a mí me pasa, pero experta, mis doctoras, por favor, no me la cambien. Pero seguramente hay cosas que sabes tú que te pasan a ti, sí, que Fernando probablemente no podría saber, porque claro, probablemente la vivencia de la enfermedad también tiene su papel importante, ¿no? La pregunta esa maravillosa que está recogida en el corolario de las grandes preguntas del ¿a qué lo atribuye?, ¿no? Que el sanitario debe hacer siempre, ¿no? Un síntoma, ¿no? ¿Qué es? ¿Desde cuándo le ocurre? ¿Con qué se modifica? ¿Y a qué lo atribuye? O sea, ¿qué piensa usted que le está provocando? Esa pregunta en el paciente experto activo es fundamental, sí, porque muchas veces te da la clave. Una clave en la que a lo mejor tú, que estás intentando hacer un diagnóstico diferencial, pues de primera no te centras. Y dices, no, estoy igual que la última vez que tomé este tratamiento, pues se acabó. O sea, esto es una herramienta. Y ahí, evidentemente, pasa que a mí la palabra experto tampoco me convence, pero estamos de acuerdo en lo que estamos, a lo que nos referimos, ¿no? Carmen es experta en su experiencia. Es decir, en su experiencia. Y además que la utiliza para otros pacientes que tienen una misma enfermedad como tú, ¿no? En ese sentido. De hecho, y enlazando también con lo que comentaba Joan del tema de la conversación y lo que justamente nos decía Ana, una de las cosas que más ha aumentado cuando buscamos en internet es el hecho de buscamos personas que vivan y sientan la enfermedad como yo lo estoy haciendo. Y ahora lo que yo más sigo es precisamente páginas de pacientes. Es lo que más sigo ahora mismo. Yo, pacientes emergen, incluso reumatología y pacientes, todo lo que busco es de pacientes, gente como yo, o gente que me puede... Porque yo en realidad, la parte científica... Si yo no lo soy, ¿para qué quiero saber yo? Es que eso también lo dice mucho mi doctora. Es más una conversación de un paciente contigo que conmigo. Porque a ti, ¿qué te interesa más? Saber qué tiene, bueno, cómo se llame, no voy a decir que me lo sé, pero no lo voy a decir, cualquier cosa de la analítica. O te interesa más saber si porque te ha pasado eso te vas a poder levantar mañana o pasado. Pues eso, te sientas como yo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es, dice, y yo mi obligación es darte esta información, pero la tuya... Y entre los pacientes lo que habláis es totalmente diferente. Esa es la clave, la conversación. Y la conversación es hablar también de la confianza que antes decíamos. Es decir, ¿por qué de alguna forma tú puedes hablar con alguien que le pasa algo parecido a ti? Sí. ¿Por qué? Porque la confianza de que lo que a mí me pasa, a ti te pasa, ¿no? Claro, pero yo planteo una pregunta. ¿Quién regula esa conversación? Porque... y Encani lo ha vivido seguro en primera persona. Cuando tú entras en foros de pacientes, Encani habrá leído barbaridades escritas por otros pacientes. Que me he salido. Claro, entonces cuidado con esto porque evidentemente, hay que favorecer el diálogo, pero en un entorno en el que no digo que ese diálogo esté absolutamente regulado, pero que de una u otra forma... En esa vía que lo que pretende es esos elementos claramente positivos, de comunicación, de sentirme entendido, de saber que no soy el único en el mundo, que esto le pasa a más personas, que es formidable, no haya aquello del pasado, del remedio de la vecina, uy, pues a mí me han puesto una flor en la frente y yo desde entonces, claro, porque en esta y en las vivencias individuales todos sabemos que a veces las vivencias individuales son eso, individuales y no extrapolables, ¿no? Entonces...
tenemos que buscar esa comunicación en una situación, en un entorno, con una cierta regulación, en la que esto no tenga, además de la parte positiva, una que pueda ser muy negativa. Un efecto secundario. Sí, pero, de todas formas, Encarni, tengo que decir que Encarni es una paciente formadora de la escuela de pacientes. Y ahora en el clínico, y es lo que decís, es conectar primero a las personas en persona. Entonces, por ejemplo, en la última reunión que fuimos 30 y algo, y ya esas personas todos estamos conectados. Entonces son personas que ya saben a lo que tienen que atenerse, que no se creen milongas, que no se creen tonterías. Ya sí podemos mantener una conversación por WhatsApp o incluso decirte, oye, ¿qué me pasa esto? Y yo siempre lo digo, a mí no preguntarme por medicación, por favor. Que ya está bien. No, a mí es toda una cuestión de educación, de estar pregun- formados y de tener Claro, formación me suficiente para preguntáis hacer por frente a eso. síntomas, yo te puedo decir, pues mira, además siempre termino con lo mismo, consultar a la doctora. No, pero la clave también es algo Sí. que los pacientes formadores reciben y es no te metas donde no te llaman, ¿no? De alguna forma, Exactamente. en algunos temas, pero que también forma parte de la autorregulación. De hecho, Ana, que sigue en el tema, dice que el experto entiende que es el profesional sanitario y lo reafirma en ese sentido, ¿no? De todas formas, hay otra pregunta, añado elementos de la conversación en las redes. Pepe Guisado dice, antes de que el paciente acuda a otras fuentes de información, el personal sanitario debería saber cuál es la fiable. Y dice, en hemodiálisis algunos lo están asumiendo ya, ¿no? De alguna forma también va ligado a lo que antes comentaba al inicio Fernando de la necesidad, o lo que comentaba Serafín de tener un espacio, en este caso, espacio de espacios, ¿no? Que pueda ayudar a cualquiera, ¿no? Y fijaros que Miguel ha dicho que lo quería incorporar antes con el tema de iniciativas que pueden, o medidas que pueden hacer que todo esto se extienda un poco y que la población sea más consciente de todo esto. Yo entiendo que no es solamente una labor de los profesionales, de la organización, también es una labor de la propia ciudadanía, que tenemos que tomar las riendas también de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque esto está pasando a nivel social. Que formarnos, que saber cómo utilizar. Claro, todas estas entonces herramientas. hay una iniciativa que me parecería muy interesante, es incorporar de manera transversal este discurso en los colegios. Pero en los colegios desde ya. Es decir, los colegios hay que enseñarle muchas cosas a los niños y a las niñas. Está también la RCP, ¿no? Que hace poco se incorporó, pero el tema de la utilización adecuada de las herramientas digitales es una labor que tendremos que afrontar los papás y las mamás en casa, pero también en los colegios, de manera transversal. Porque claro, igual que le estamos enseñando a que una tablet o el Google Earth te puede ser muy útil para encontrar sitios y verlo y tal, pues también tenemos que decirle que en YouTube hay un canal de la Escuela de Pacientes que es muy chulo, donde pueden aprender muchas cosas, de diabetes, de cáncer o de miles de cosas. Y esa es una labor que yo creo que es interesante, trabajar con la AMPA, Es decir, que hay muchos espacios para abrir y de alguna forma Ana Cordobés, que es nuestra activa y tal, dice, ¿no sería la solución que hubiera más escuelas de pacientes con sus links a apartados diversos? Aunque también decía, pero el sanitario también debería conocerla, ¿no? Para poder saber qué es lo que hay. De alguna forma refuerza un poco la línea de algunas que han comentado. Y ya no te digo, o sea, escuela de pacientes y no pacientes. Es decir, escuelas de hábitos saludables, porque yo quiero cada vez hacer más deporte y quiero sentirme cada vez más sano, si puede ser, ¿ya? Y saber geolocalizar espacios donde puedo mejorar mi salud, donde puedo comer mejor, donde puedo hacer miles de cosas. Es decir, no tanto vinculados solamente a pacientes, sino también a Una vida sana. a la vida sana. Por eso la Escuela de Pacientes acaba de abrir un espacio fit, fit pacientes, ¿no? Que de alguna forma abre ese espacio en ese sentido, ¿no? Primer vídeo, no sé cuántos miles de visitas al vídeo de Marga Colón. ¿Para qué? Para facilitar ese espacio, ¿no? De alguna forma, pero... Y añade una cosa, Ana, y digo, y así sigo, dice... añade el tema de la protección de datos. Por ejemplo, decía WhatsApp y protección de datos. Antes lo planteaba como un elemento que podía ser, o al menos que yo he oído a sanitarios preocupados por... entonces yo estoy dedicado un tiempo y luego cómo eso se pasa a la historia. Si yo le he dado un consejo por WhatsApp, me podrá
medicina defensiva me podrá decir que yo se lo dije, no sé, también entra ahí otro mundo a tener en cuenta. Yo creo que en el tema de la protección de datos hay que tener claro que cada canal sirve para algo diferente, ¿no? O sea, vamos, dar un diagnóstico por WhatsApp, bueno, me parece que no ha lugar en ningún caso, ¿no? Creo que hay que tener presente por qué vía y si hace falta, porque tanto el profesional como el paciente quieran avanzar en el uso de una vía, se puede hacer un contrato. Hay compañeros que lo tienen de hace tiempo y lo tienen en su blog. Bueno, Salva Casado, que lo conocemos, tiene unas instrucciones de cómo usar el correo electrónico conmigo, qué se puede hacer por correo electrónico, qué no se puede hacer. Es decir, llegamos a un pacto de cómo usamos el correo para que ninguno de los... O sea, que esto se puede formalizar en la medida en la que se quiera avanzar. Evidentemente hay que ofrecer esto, enviar el resultado de una prueba, hacer una fotoanálisis y mandártela por WhatsApp, hombre, pues igual no es lo suyo. Porque aunque sea tu móvil, puede tener el móvil en ese momento un amigo, tu hijo, o sea... Hay cosas que igual no se deben hacer. Son canales y tenemos que ver cómo utilizar cada uno de ellos, ¿no? Pero creo que el tenerle miedo a que la confidencialidad, entonces mejor ni tocarlo, ¿no? Si un paciente concreto te dice que le pasa algo, oye, ¿puedo verte hoy? Mira, tómate esto y si no nos vemos esta tarde, igual esto que de confidencialidad, si ni tú has puesto el nombre ni yo, porque yo tengo tu teléfono, tú tienes el mío, ya está, ¿no? Lo que evidentemente hay que tener cierta precaución. Pero cuidado que a veces lo del miedo a la confidencialidad nos deja donde estamos, ¿no? Todas las herramientas valen para todo, ni se puede utilizar Yo he para mandado todo. una Yo estoy seguro que... móvil, ¿no? Yo hablo muy fuerte y yo estoy seguro que hay veces que se me ha escuchado lo que le ha dicho un paciente en la sala de espera. O sea, pero es que la confidencialidad, si nos ponemos un poquito exquisito, a veces es muy difícil garantizarla, pero bueno, no podemos quedarnos parados, hay que buscar... Antes hablaba del tema de la historia aquí, del tema de acceso a tu historia. Claro, el acceso aquí en Andalucía a tu historia ahora mismo es con certificado digital. Entonces, claro, eso es algo que tendremos que cambiar porque lo del certificado digital es una odisea. Más que nada porque cuando estamos haciendo ya nuestro banco, ¿no? Por el móvil, estamos con la declaración de la renta, lo estás haciendo con tu móvil y entonces con el tema de salud tendremos que hacer lo mismo. Claro. Bueno, ahí la aplicación para pedir las citas, la que te avisan de los niveles de polen, porque a mí me avisan, porque tengo la alergia. O sea, que ahí está la aplicación, pero debería de haber otro tipo más accesible. Que ahí también pudieran... Eso es de la aplicación de Salud Responde. Sí, exactamente. Entonces ahí también debería de haber una especie de aplicación de cómo acceder a tu historial, incluso por esta tan analítica, que me la he hecho en el Costa del Sol y ahora mismo la necesito. Pues no la saco en papel, que se la manden a mi reumatóloga, es un ahorro también, ¿no? De todas formas, lo que decís también es, aparte, temas de accesibilidad que se pueden mejorar. Tú decías, hay cosas que uno puede utilizar y hay que ver que se utilicen, ¿no? Hay que ver cuáles son las prácticas más adecuadas, ¿no? Comentabais por qué tal. Hay que ver por qué canales cada cosa tiene su canal, ¿no? Y por tanto no puede ser cualquier espacio utilizable para cualquier cosa, ¿no? Lo que es seguro es que es un mundo en el cual hay que seguir avanzando, hay que avanzar porque es un mundo que lo que nos va a llevar es a más accesibilidad, a más posibilidades y a más posibles contactos. Y ante eso lo que hay que hacer es abrir trabajando desde un punto de la máxima fiabilidad posible, ¿no? Eso sería un poco, ¿no? Y autocrítica, vuelvo a decir autocrítica, porque insisto que estamos hablando del futuro y no hemos arreglado el pasado. Yo de verdad que, yo no sé si fue hace un año y pico o 2 años, porque ya a veces pierdo la percepción, pero vi un anuncio de seguros privados de salud y el gran eslogan es: puedes contactar telefónicamente con tu sanitario las 24 horas del día. Y yo pensé, es que eso lo hacemos nosotros. O sea, es que un paciente en la sanidad pública tiene un teléfono de Salud Responde 24 horas al día, que conecta a su vez con el equipo de emergencias si hace falta, que en horario de consulta puede contactar con su médico de familia y con su enfermero, y no lo vendemos bien, probablemente porque tampoco queremos venderlo mucho, no sea que lo utilicen, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es autocrítica, porque creo que hay una base ahí de temor a que esto nos consuma tiempo, temor a que esto nos genere temor, que nos está enlenteciendo el avance, porque, insisto, ni recursos tan simples como el uso de la llamada telefónica lo aprovechamos suficientemente, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Voy a abrir a quien quiera comentar, hablar, decir, tal. Tengo un micro aquí
que os ofrezco, si a alguien le apetece hablar. Tú, vale, pues yo me acerco y nos acercamos y con chuleta y todo. Y así nos siguen oyendo. Nos siguen oyendo y José Luis Bimbela es profesor de la escuela. Me pongo aquí por la cámara, ¿no?, para facilitar un poco. Bueno, muchas gracias, ha sido realmente inspirador, entusiasta. Y más, lo último que has dicho, lo de la autocrítica, ¿no? Yo en las ponencias que estoy dando, vaya donde vaya, últimamente lo estoy incorporando. Me parece impresentable el bajo nivel de autocrítica que en general se tiene en este país, ¿eh? Todos, la ciudadanía también. Entonces, me parece excelente lo que digas, porque sin autocrítica no vamos a ningún lado, ¿eh? Cuando en las escuelas de negocios te dicen aquello de talentos son 10.000 horas de práctica, digo, un momento, con autocrítica. Porque todos conocemos gente que lleva 20.000 y no ha mejorado ni esto, ¿eh? Al contrario. Por lo tanto, excelente que me hayas dado este... Bien, yo quería comentar a raíz de lo que iba saliendo, quizá también, porque claro, en esta escuela hicimos también, nuestros clientes, ¿no?, los alumnos, gestores, profesionales, y tuvimos que hacer también, y estábamos también en estos procesos, ¿no? Yo mismo confieso, que me decía que yo confieso, ¿no?, que soy una persona que básicamente he sido un docente presencial, ¿no?, que me gusta pues tener cerca al alumno, mirarlo, acercarme, ¿no?, ver el ejemplo inmediato. Para mí, yo era muy escéptico con lo virtual, muy escéptico, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo han sido las cosas? Que hace poco hice una conferencia aquí interna dentro de un proyecto precioso que es de innovación docente, que se llama IDEO aquí en esta escuela, y se titulaba la conferencia, bueno, la sesión, innovación docente, lo titulé del escepticismo al entusiasmo, ¿no? Yo soy un entusiasta de la docencia virtual, ¿no? El 85%, el 90% de mis cursos ahora son virtuales. ¿Qué es lo que me ayudó a salir de porque claro, yo me agobiaba con esto, es decir, hago una nueva, ¿no?, una aplicación nueva. Yo me acuerdo que iba, ¿y esto qué? Claro, me agobiaba. Entonces dijo, a ver. Entonces me fue muy bien recordar lo que siempre hemos trabajado con Adela Cortina y otros éticos, ¿no? La idea aquella famosa de las manos, ¿no?, que es recordarnos cuál es de verdad nuestro objetivo, a qué nos dedicamos y a quién nos dedicamos, ¿no? En este caso, nosotros aquí dijimos, aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública nos dedicamos a formar. Por tanto, objetivo clave es que el alumno, la alumna aprenda, ¿no? Eso me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, me recordó que una cosa son los medios y la cacharrería, la que sea, y luego el objetivo, ¿no? Y entonces eso me ha tranquilizado mucho. Entonces, he dado la vuelta a la tortilla, en el sentido de que he virtualizado todos mis cursos y además yo voy a nuestro fantástico equipo de informáticos que tenemos en la escuela y les digo, mira, se me ha ocurrido esto para facilitar los aprendizajes individuales o grupales. Oye, ¿qué hay de esto, no? Es decir, no soy yo yo soy el que decido qué puedo necesitar para cumplir mi objetivo. No a ver qué hay en el mercado y yo me adaptaré el instrumento. Chico, no. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta reflexión pensaba que también podía ser útil, ¿no? ¿A qué os dedicáis, ¿no? ¿A quién os dedicáis? Y eso también nos ayuda a relajarnos un poco en ese sentido, ¿no? De lo que es medios y lo que es el fin. Entonces, finalmente, ante mi sorpresa inicial, hemos conseguido que los alumnos y alumnas aprendan, es decir, la calidad del producto que nos entregan es equivalente a la que conseguimos presencialmente, y B, que para mí era clave y para mí era que era lo más difícil, que es que el alumno se entusiasma. Conseguimos que se entusiasme virtualmente en cursos 100% virtuales. Pues ¿cómo? Cuidando mucho que trabajamos todo el tema que decías de la accesibilidad, los foros, ¿no? ¿Qué decimos y cómo decimos, ¿no? Recordar que el gran Albert Jubella decía, la tecnología más punta es la comunicación humana. Y aquí tuvimos un debate respecto a si en los cursos virtuales el trato había que evaluarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas? Pero hubo esa duda, ¿no? Lo virtual, no, pero lo virtual, por tanto, cuidamos mucho cómo mandamos cada mensaje, cómo es la bienvenida y el cierre de cada uno de los mensajes. Utilizamos el famoso PGP que tanto nos gusta a Joan Carles y a mí, ¿no? Por favor, gracias. Perdón, ¿eh? Entonces, todo eso es clave. Y en ese sentido, creo que eso nos ayuda a conseguir también que el alumno o el otro, el cliente, se entusiasme, ¿no? Y el tema de la accesibilidad, lo que más valora, ya con esto acabo, lo que más valoran también realmente los alumnos es esa accesibilidad
que, ojo, ligándolo con la atención sanitaria, ya demostró Ramón Vallés hace mucho tiempo que una de las cosas que más sufrimiento provoca en el paciente es la incertidumbre, ¿no? Porque un minuto dura distinto en el hospital o en el centro de salud y el que está esperando, ¿no? Y eso yo creo que también, una cosa que valora siempre mucho los alumnos es, oye, me han dado respuesta pues el fin de semana o tal. Yo sé que cuando tengo un curso virtual estoy de guardia, es así, ¿no? Porque claro, no puedo, una persona que se pone a hacerlo el fin de semana no puede decir, no, espera al lunes a las 8, ¿no? Pues hay que estar atento, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro... Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien que quiera...? ¿Te presentas, por favor? Y así. Muchas gracias. Enhorabuena, porque también pienso que ha sido un diálogo magnífico. Yo solo quería apuntar dos... ¿Te presentas? Ah, sí, perdón. Yo soy Laura, soy enfermera, soy matrona, un poco friki de estas cosas también y, bueno, ando también por blogs y demás. A mí me parece que el gran reto que tenemos en todo esto, que ya se ha un poco hablado, es cómo conseguir que las páginas que tienen calidad y a las cuales recomendaríamos, si supiéramos las páginas que tenemos que recomendar, estén bien posicionadas, porque no jugamos con las mismas reglas. Es que pretendemos que las pacientes o los pacientes busquen en el mundo online y estamos escondidos. Es que eso es claro que tú decías, ¿no? La gente pregunta el primero que ve. Viene gente y dice, es que le pregunta, me han dicho que... ¿Quién te ha dicho? Pues mi frutera. La gente pregunta el primero que ve y luego quiere corroborar la información con un profesional. Entonces, si la gente en internet lo que hace es buscar y quedarse con lo primero que ve, o tiene dónde comparar y dónde consultar esa información de modo fiable, y estamos escondidos, las páginas están escondidas. Entonces no jugamos a las mismas normas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el posicionamiento, los buscadores, eso pienso yo, ¿no? Y en eso para mí, digo, déjame contestarle, sí. Para mí es un elemento clave, ¿eh? Es decir, una de mis obsesiones en este momento que tal es trabajar, por ejemplo, trabajar cómo posicionarnos mejor, porque las empresas lo que hacen es posicionarte mejor, que lo que salga de salud, que hay unas páginas de salud en Hola, salgan mejor posicionadas que las nuestras. Es evidente que ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque donde iré es al primero que encontraré, que a veces no es totalmente fiable, pero como me lo encontré el primero, le pregunto, ¿no? Y ahí está esa dificultad del primero que me encuentro con el primero que debería encontrarme, ¿no? Que sería bueno encontrarme, sería bueno encontrarme, ¿no? Perdón. En mi caso, por ejemplo, no es por... pero... o sea, puedes tener una página que no tenga muchos sellos, porque al final y al cabo los sellos se compran, que esa es la realidad que tenemos. Entonces tenemos muchos sellos, pero si te pagas por tener eso, ¿qué fiabilidad tiene, no? Realmente algunas páginas se posicionan bien porque sirven a mucha gente y las visita mucha gente, y también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor sí que está bien, y a lo mejor sí que está ahí en primer lugar por algo, ¿no? Pero bueno, y luego en segundo lugar, un poco también al hilo de arreglar cosas de futuro que tenemos en el pasado, o sea, ¿qué interés tienen los profesionales sanitarios en toda esta temática cuando realmente tenemos una buena comunicación offline en la consulta para que un profesional y un paciente digan, ostras, pues yo me merece tu confianza o vamos a tener una conversación offline si no la tenemos en la consulta? Si tenemos profesionales sanitarios de sustituciones cambiando cada día, ni los propios pacientes confían en que haya siempre su misma enfermera, su mismo médico. Es decir, que estamos queriendo arreglar algo que hay que arreglar en el mundo digital, pero que tampoco tenemos solucionado en el mundo offline. Muchas gracias. Sí. Puedes comentar y le paso yo, no te preocupes. Vale. ¿Tu nombre cómo era? Laura. Sí. Las dos preguntas me han tocado la fibra porque son temas que me gustan. El tema del posicionamiento, habrá que hacerse amigo de la periodista, habrá que hacerse amigo de las empresas de posicionamiento. Y habrá que... Yo ahora lo que digo muchas veces, el trabajo que tengo ahora, es que no basta con tener un buen producto para comunicar, sino que, esto no está bien decirlo, pero hay que colocarlo en el mercado. Es decir, si tienes una página que es muy buena, que tiene unos recursos muy buenos y no se ve,
vamos a ver quién se ve. Y es este blog, o es el blog de Fernando, o es la escuela de pacientes, pues voy a contactar con la escuela de pacientes y aquí tienes lo que yo hago. A mí eso en mi blog personal me pasa a diario, que me envían de otros sitios. Entonces, en esa parte de conversar, pues tienes que ver quién está hablando lo mismo que tú hablas. Y poco a poco vas tejiendo una red de conversaciones, una red de contactos que lo que te hacen es que puedas posicionarte. Y a veces no hace falta ser amigo de Google, sino que esto es laborioso. Luego está la vía rápida, que es pagando. Yo esa no la he utilizado nunca. Luego, la segunda parte que decía, sobre el interés. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. Y es, yo llevo escuchando hablar de práctica basada en evidencia o de práctica basada en resultados de investigación desde que yo soy enfermero. Y a día de hoy hay que seguir hablando de eso. A lo que voy es que este cambio es un cambio generacional donde vamos a tener que convivir personas que utilizan el teléfono con niños de 10 años que utilizan una tablet. Y esto va a ser un cambio poco a poco. Que si es verdad que el tema de lo presencial no lo tenemos arreglado, habrá que arreglarlo. Pero a la vez hay que dar también respuesta a esto que está pasando, ¿no? Sí, pero también pienso, estoy de acuerdo, pero también pienso que la gente quizá más joven que domina más la tecnología, porque al final esto es algo que te tiene que gustar y que tienes que manejar, es la que peor está en sus trabajos. No sé si me explico, ¿no? En el que eso al final tiene que ser una extensión de tu profesión. Eso es lo que yo pienso, o a no ser que te dediques solo al mundo online, pero al fin y al cabo lo que tú haces a diario tienes que trasladarlo al mundo digital. O tienes una cierta estabilidad en el mundo, en tu día a día, o eso se hace muy difícil, ¿no? Por lo menos el que alguien diga, venga, me voy a formar, en qué páginas, en qué tal, en qué recursos puedo usar. ¿Para qué? Si cada día voy a una consulta, si a mí no... Por ejemplo, ¿no? Esto va a ser, ya por terminar, que la verdad es que esto daría para mucho. Esto no es una tarea que tenga que ser exclusivamente nuestra, como profesionales también es una tarea que tiene que ser por parte de nuestras organizaciones. Y llegará un momento donde, Laura, tú, que no va a estar muy lejos, donde tú vas a tener una agenda presencial de 6 horas y donde tendrás una que será virtual. Y eso progresivamente, conforme pase el tiempo, va a ser así. Yo estoy seguro. Aún así, hay una cosa que me parece importante, lo que decía Laura me parece fundamental, pero yo a residentes que han terminado la especialidad en medicina de familia y que saben que le esperan durante 1 año, 2, 3, contratos cortos, incluso esto que un día pasa una consulta, mañana otra, y dice, es que yo médico de familia no voy a poder ser hasta que tenga mi cupo. Y digo, te estás equivocando, Digo, tú puedes ser un gran médico de familia ese día. Estamos de acuerdo, entendemos que lo suyo es la continuidad. Pero ese paciente que entra por la puerta ese día, entra ese día y lo tengo yo delante. Y con ese puede ser un gran médico de familia y a veces que se alegrará mucho de que ese día su médico no pudo venir, pero hubo una persona que le atendió y que... Entonces creo que en este sentido las dificultades son las que son. Pero creo que tenemos que el día que estemos estar a tope, ¿no? Y usando la herramienta online también. Creo, por supuesto, que el directo hay que trabajarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquello de mirar a los ojos de tus pacientes, en lo que significa mirar a los ojos de tus pacientes, hay que trabajarlo mucho más, ¿no? Pero creo que el día que nos sentamos, aunque estén con un contrato y cada día pase una consulta, ese día tengo que aprovecharlo. Y es verdad que, empezar una relación por WhatsApp con unos pacientes que va a haber un día no ha lugar, ¿no? Pero a lo mejor sí recetarle páginas fiables, ¿no? Y yo acerca del tema del posicionamiento, fíjate, si consiguiéramos ese recurso en el que dejemos ya todos de cada uno tener nuestro propio blog, que me parece muy bien, que nos sentimos muy realizados, pero tener el blog, o sea, el recurso, donde todos volcamos esa información, donde hay unos filtros, a lo mejor entre todos podemos poner un dinerillo y pagarle a Google que salga el primero siempre, porque todos queremos que salga ese. Y ahí, por aquello de esa cosilla de que tenemos nuestro blog, pues como ese artículo que se ha puesto en ese gran lugar es mío, voy citado, pues ya alguno picará y se vendrá el mío para esta historia en mi blog 122.000 visitas o 300 más, que me parece muy bien y esto pues está estupendo, ¿no? Pero si el fin final es que la información llegue, si somos capaces de ponernos de acuerdo en tener 1 o 2 páginas, 3, un repositorio bueno en el que todos sumemos,
primero, va a tener muchas visitas y acabará bien posicionado. Pero es que si hay uno solo, oye, igual podemos pedirle a la gran empresa, oye, colabora un poquito con esto y dile a Google que nos ponga ahí arriba un poquito, ¿no? Para que esto funcione y que realmente le demos valor, ¿no? O sea que, pero claro, es imposible, ¿no? Si son tantísimos quizá, ¿no? Tenemos varios comentarios que sigue Herminia enviándonos. Tú querías comentar. Preséntate, por favor. Bien, gracias. Mi nombre es Bárbara, yo soy fisioterapeuta en Brasil, entonces yo voy a hacer comentarios acerca de que vivo en mi país. Es mundial, como veis, no estaba ensayado, pero es mundial. Y como profesional, yo siento, como tú dijiste, es que la gran parte de mis compañeros siente como desafiados cuando el paciente... mira, doctor, yo sé acerca de eso, yo vi en Google y ya salen como haciendo bromas, ¿no?, con el paciente porque no sé si... ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Yo hablo No puede ser porque no te oye. Que se venga aquí a la mesa, que se venga ahí, vente ahí a la silla y claro... El que toca se viene a esta silla, sí, o esto. ¿No? Sí. Brasil viene a Granada, esto está. En el verano, sí. Entonces, y eso yo veo como un problema muy difícil porque mientras el profesional ve al paciente como alguien que está peleando con él por el saber, no se construye nada junto. Entonces es una forma de ver la cosa que hay que trabajar con los profesionales en su formación y todo. Y el otro lado es que gran parte de las informaciones, como dijeron acá también, pueden tener conflictos de interés, especialmente del mercado, que al menos en mi país tenemos un sistema nacional de salud, pero todo el tiempo está en choque con el mercado privado. Así que, por ejemplo, siempre hay un medicamento nuevo, una técnica nueva que no se incorpora fácilmente al sistema, pero está en los primeros sitios de Google y ahí cuando uno mira, pero mi incapacidad, mi discapacidad, mi enfermedad puede mejorar con eso. Y ya va el médico de familia en el sistema público, pero no tenemos esa tecnología, pero eso es una técnica, no es la única. Pero a veces la persona no se queda suficientemente tranquila con eso y judicializa el pedido porque viene en el sitio y todo. Entonces es un peligro del conflicto de interés que para mí es muy, muy grande frente al desafío que es desarrollar el sistema de salud público. En mi país, yo creo que en otras partes, no sé cómo pasa muy bien acá en España, si el desafío es constante, ¿no? Porque el mercado está siempre ahí, ¿no?, queriendo sacar tu lucro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo te hablo del sistema público y del privado. En España, y en el caso de un enfermo crónico, los privados no te aceptan, porque no somos negocios, y para ellos la sanidad es un negocio. Entonces, yo intenté con 22 años hacerme de Asisa, de la sanidad, nadie me aceptó, porque mi enfermedad ya era patente y latente. Entonces, o sea que gracias al sistema público que tenemos, estoy yo como estoy. Entonces, ver la salud como un derecho y como que las técnicas, y todo lo que se parece como novedad es como más una opción y no la única. Creo que eso es súper importante en ese medio del web. Sí. Pero ahí es que yo creo que hay un gran problema, que metes ahí el dedo en la llaga en algo que daría para hablar mucho, que es la mercantilización de la salud en todos los sentidos, ¿no? Porque evidentemente está ese aspecto, ¿no? O sea, el aspecto de... hay intereses en venderme una nueva técnica, un nuevo fármaco que muchas veces no aporta nada nuevo. O sea, no es que sea de verdad muy bueno y lo público no lo cubra, es que no vale para nada y por eso lo público no lo cubre. Pero esto la publicidad lo va a enmascarar, ¿no? Y como además se va a posicionar bien en Google, ¿no? Porque además el nombre que le van a poner es para que se posicione, lo que me va a curar el cáncer.com. Le vamos a una dirección así, que claro, todo el que busque quiero curar mi cáncer, pues le va a salir esto lo primero, porque se hacen direcciones web específicas solo para una pastilla. O sea, frente a este tema de marketing,
lo que tenemos que intentar es salir y tenemos que convencernos de que no podemos hacer salud en nuestras consultas, ¿no? Yo llevo mucho tiempo defendiendo que no podemos quejarnos de que en diversos medios de comunicación, que en la publicidad se den mensajes de salud que no nos gustan. Oye, pues nos toca jugar a esa regla, y por eso creo que es tan importante que utilicemos los canales. Esas páginas se las van a encontrar. Lo importante es que se encuentren una alternativa para que por lo menos lo pongan en duda y que ante la duda desempaten con un profesional que les dé confianza y que les ayude a orientar en ese sentido. Pero es verdad que cuando la salud interfiere con el negocio, ya lo hemos apuntado antes, ¿no? Que solo puede perder una persona, que es el paciente, ¿no? Sí, ahí entra yo creo en juego la responsabilidad por parte tanto del profesional como de los pacientes a la hora de utilizar y de dejarse llevar un poco por estos intereses. Y luego la confianza, que también hablábamos antes, o sea, que tú realmente tengas un profesional de confianza y que ese profesional se preste a esa conversación para que realmente se pueda jugar también, juegue ese factor y no se quede todo en lo que tú ves en Google conforme te aparece la primera página, ¿no? Y los periodistas también, porque claro. Es profesional, paciente y periodista, porque sí, leemos sí, todo sí. Que publican. No, claro, los medios tienen una responsabilidad clara, que como comentaba al principio, o sea, somos medios, con lo cual tenemos que filtrar, mediar, contrastar y hacer bien nuestro trabajo, con lo cual si no se hace bien, obviamente estamos de esta manera, esto nos plantea un universo apasionante para hacer miles de cosas, porque es que está todo por hacer, desde el punto de vista macro hasta el punto de vista nuestro como clínico en el día a día, porque hay herramientas ahí a punta pala y luego es cuestión de ir adaptando a nuestro contexto clínico, a esta situación clínica y para poder hacer miles de cosas, o sea que... De todas formas, no sé si hay alguien más que quiera... ¿Te acercas? Si no, de todas formas, mientras te acercas, diré que Ana Cordobés ha hecho algunas cosas y Pepe Guirao también. Decía, alrededor de lo que comentabais, decía, no sé si es Ana, que decía que el peligro de los pacientes ante carne de cañón para terapias alternativas, ¿no? En ese sentido de tan abierto puede ser carne de cañón, no sé. Yo lo meto en el mismo que acabamos de hablar de mercantilización. O sea, la mercantilización puede ser la misma, vendiéndote una técnica de evidencia demostrada, pero que a ti no te hace falta, como vendiéndote algo que no tiene ninguna utilidad conocida. Pero, o sea, la mercantilización, cuando hay que amortizar un producto, pues el objetivo primero no es beneficiar al paciente, sino amortizar el producto. Llámale alternativo o no. Entonces ahí hay que ponerle ese es el conflicto de interés que tenemos que mirar o que tenemos que revisar, ¿no? Y alrededor de una de las cosas que decías tú, Fernando, Ana dice, mejor un blog creado entre varios profesionales que uno de cada uno, de alguna forma, claro. ¿No? Demasiadas fuentes de información que a veces confunden, ¿no? Y bien, de todas formas, sí. Te damos... paso a ti. Muy bien, gracias. Volveremos a Ana y a Pepe, que los tenemos como sparring del exterior. Pues yo soy Antonio, yo soy enfermero, me dedico profesionalmente a cuidar a personas con cáncer. Casi siempre he estado en proceso final de vida y, bueno, aunque también sin duda en procesos de diagnóstico reciente. A mí me llama la atención cómo precisamente en este proceso, aquí ha salido uno de los motivos posiblemente de más consultas, no lo sé, igual estoy aventurando, puede ser situaciones como las de diagnóstico cáncer, ¿no? Me llama la atención cómo recurrir a Internet crece bastante conforme el proceso de enfermedad va progresando desde estadios iniciales diagnósticos hasta final de vida, ¿no? Y esto habría que analizarlo, no sé si es que ya estás suficientemente informado o porque... aporto algo, no sé si puede ser enriquecedor o no. Desde mi punto de vista, sin duda Internet informa, sin duda Internet conecta. Yo tengo mis dudas de que si Internet comunica. Realmente tengo mis serias dudas, ¿no? Partimos, por tanto, de una cuestión, y es que, desde mi punto de vista, entiendo que pues la proliferación de Internet, no se pueden poner puertas al campo desde luego, pero sí es cierto que hay dos cuestiones que desde mi punto de vista serían también cuestiones creo que interesantes. Por un lado partimos de la relación terapéutica que todavía prevalece, que es la paternalista, y como mucho la relación modelo informativo, ¿no? Y sin duda en estas dos formas de relación terapéutica Internet
pues barre porque la persona nunca va a estar lo suficientemente bien informada, posiblemente, o desde un modelo paternalista, en donde sencillamente no se informa, se toman las decisiones por el otro, pues ahí hay unas reivindicaciones claras por parte de los pacientes, ¿no?, de información. Y apunto, no sé si además la gente se informa más por estar informado o por el empoderamiento que supone y que significa estar informado. No sé si se me entiende, ¿no? Es decir, hay una reivindicación por parte de los pacientes en general de que ya es hora de que se nos deje ya de tratar pues como incapaces, ¿no?, de tomar decisiones, o como pues casi se infantiliza al paciente desde el modelo paternalista, ¿no? Y hay una reivindicación de que hasta aquí hemos llegado. Y ahora yo reivindico mi empoderamiento, y por supuesto el empoderamiento se consigue en gran medida a costa de estar informado, ¿no? Esto rompe y crea conflictos desde mi punto de vista de la relación terapéutica cuando todavía hay un paradigma paternalista o cuando todavía hay un paradigma meramente informativo. Y creo que es un problema importante porque hay que acabar en la comunicación. O sea, hay que acabar en la comunicación, sí o sí hay que acabar en la comunicación. Y puede ser que todavía con el paternalismo y con un modelo meramente informativo se interrumpa la comunicación por estos conflictos que hay del paciente más informado o del paciente incluso más empoderado, ¿no? Porque las asimetrías son las que en sí siempre son, desde mi punto de vista, son malas, ¿no? Y no quiero, desde luego, ocupar más tiempo. Sí, antes había una aportación interesante, ¿no? Se ha hecho la mención a lo que es la incertidumbre, ¿no? Es decir, lo que peor se lleva es la incertidumbre. Una noticia puede ser buena o puede ser mala, desde luego en la incertidumbre es lo que peor nos movemos, ¿no? Y hay dos problemas importantes en nuestro sistema de atención de salud, que son, sin duda, otro problema, que son los tiempos de espera. Es decir, entre que el paciente o la persona enferma hasta que acaba con un informe sobre la enfermedad, pues desde la diagnosis hasta las primeras consultas y hasta la emisión de un juicio clínico pasa demasiado tiempo, en el que la persona maneja muy mal la incertidumbre y por tanto necesita información, que si no se le está prestando, la busca. Es un problema creo que también hay que tener muy, muy presente. Y por mi parte, simplemente reiterar, ¿no? Yo abogo porque realmente la relación terapéutica está en la base está en la comunicación, ¿no? Y la comunicación es la emoción, y Internet, a no ser que lleguemos a una película Her, ¿no?, en la que un escritor, un periodista creo que era, se enamoraba realmente de una computadora a través de una voz femenina, ¿no? Pues mientras que eso no nos ocurra, todavía necesitamos de la relación personal con nuestros profesionales sanitarios, porque al final lo que hay que hacer es comunicar, no solo conectar o informar. Sí, yo estoy de acuerdo. Ningún paciente llega a paciente experto que sabe mucho a través de Internet. Todos llegamos cuando ya aceptamos la enfermedad y queremos saber. Y yo creo que la mayoría siempre, además yo peleo con mi médico, discuto la medicación, nunca me deja. Pero yo estuve hasta los 20, yo me entro con 7, hasta los 27 años yo era una enferma pasiva. Lo que me decían, lo que me mandaban. Si me parecía bien me lo tomaba, si no. Con 27 años, cuando yo dije hasta aquí llegamos, ahora yo me voy a enterar bien y voy a saber. Y no había internet, porque ya tengo 55, vamos, internet no había, que hace ya la tira. Y yo todo ha sido peleando y discutiendo con mis médicos y preguntando y explícamelo, pues no me he enterado, pues dímelo otra vez, que no me he enterado. Así. O sea, que había diálogo, no. Y ahora ya cuando ya sabes, entonces cuando tú te atreves un poquito a meterte y a contactar con gente y compartir lo que tú sabes, pero siempre sabiendo que tú eso te ha costado mucho aprender, lo que no tienes tú tampoco ahí una sabiduría que tengas tú que transmitirle a todo el mundo y que todo el mundo te tenga por qué seguir. No. Yo quería apuntar dos cosas y yo lo que has comentado que me parece muy interesante. Respecto de lo que comentabas de los pacientes que tú atiendes relacionados con el tema del cáncer, y que tú estabas viendo que conforme avanzaba la enfermedad se reducía el consumo de información. ¿En qué se basa? En la confianza, es decir, la confianza que tienen en el profesional, eso está estudiado. O sea, como confío en ti y tú me estás dando la información, pues las búsquedas van decreciendo. Me está acompañando, con lo cual estoy informado, me siento informado y la búsqueda desciende. No solamente el tema de cáncer, sino a la vez también de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la confianza entre el profesional y el paciente es continua durante el tiempo y además
es muy intensa emocionalmente. Constante. Exactamente. Y luego, por otro lado, el tema del modelo paternalista. Si algo han hecho las redes sociales, Internet, con el tema de este modelo, es que nos pone, o sea, la accesibilidad a la información está ahí. Igual que tú tienes los resultados de una guía de práctica clínica, los puedes consumir tú como profesional, los podemos consumir todos, porque además la guía te los da en un lenguaje que tú entiendes. Entonces, ese acceso a la información hace que partamos a priori del mismo nivel, no en un modelo donde estamos así, donde yo siempre te decía lo que tú tienes que hacer. Y eso lo que hace es que decidamos juntos lo que queremos hacer, ¿no? Muy interesante. Dicho eso, yo que soy un convencido de eso y que creo que hay que romper el modelo paternalista, todo hay que adaptarlo a los pacientes. Hay pacientes que no quieren que los empodere y hay compañeros empeñados en empoderarlo, lo quiere dejar tranquilo. O sea, yo he habido pacientes que consulta tipo, oye Fernando, me han dicho mis compañeros que si yo no me he hecho nunca el PSA, lo de la próstata, ¿no? Pero tú tienes síntomas, ninguno. Y le he dicho, mira, léete esto porque quiero que sepas para lo que sirve, lo que no sirve, tranquilo, y te viene y lo decidimos juntos. ¿Cómo lo decidimos juntos? No, déjame de historia. ¿Yo me lo tengo que hacer o no me lo tengo que hacer? Yo lo que tú me digas me lo creo. Y ya está, ¿no? Oye, que no hay... A ver si nos vamos a empeñar en empoderar a todo el mundo, que también somos muy así, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, el objetivo es informar y formar a los pacientes, darle información, y yo soy el primer convencido, pero que también tenemos que aceptar que hay pacientes que por un momento vital, por unas circunstancias concretas, digan, mira, yo hoy vengo paternalista, no quiero. Yo lo hago mucho con mi médico, ¿no? Cuando voy a mi médico digo, vengo en modo paternalista, no me vaya yo... O sea, que también tenemos que aceptar esto, que cuidado que es... Porque confío en ti. Claro, efectivamente, claro, ¿no? Y eso hay que aceptarlo igual, ¿no? Pero eso es una buena reflexión, es decir, que no todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo, no todos estamos dispuestos a llevar las riendas de nuestra salud. Si yo confío en ti, me pongo en tus manos, ¿para qué tengo yo que asumir determinadas cosas? A lo mejor las circunstancias me harán en un momento determinado hacerlo, pero en principio no tengo ningún interés en hacerlo. No pasa nada, claro. No pasa nada. Y de alguna forma eso implica también entender al otro, que hablamos también de comunicación, como decía Antonio, y por tanto de empatía, de emociones, de entender al otro, ¿no? Y que de alguna forma es lo que pasa en este mundo tan complejo de las relaciones humanas, que no es más que eso de lo que estamos hablando, en un mundo más globalizado y más difícil, en el cual es más complicado. Laura quería añadir una algo. pregunta quería haceros también, que se me ha olvidado antes. Gracias, Antonio. ¿Qué pensáis de, o sea, en Internet y en las redes sociales hay gente, profesionales sanitarios, que tienen mucha presencia a nivel personal, ¿no? Y que son influyentes en pacientes y en la comunidad? ¿Qué pensáis de utilizar esas personas, que instituciones o que páginas así, pues bueno, pues, ¿no? más institucionales, utilicen esas personas o perfiles personales para llegar a la gente? Porque al final llegan mucho más que cuando alguien entra a una página web y no sabe quién hay detrás, ¿no? Y no crea mucha más desconfianza. ¿Cómo pensáis que se podrían utilizar? A por ellos. Pero ¿cómo, no? ¿De qué manera? Es decir... Pero y no solo en las páginas, o sea, ojalá esos profesionales que estamos hablando, pero que todos tenemos muchos de ellos en la cabeza, médicos, enfermeros, ojalá estuvieran en televisión, o sea, no solo allí, sino en los medios de gran difusión, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que intentar hacer. Sí. Yo he tenido oportunidad de hacerlo en los últimos meses, por otras circunstancias diferentes, y yo he aprovechado ese momento, ¿no? Entonces yo lo que creo que tenemos que intentar, estamos hablando hoy de la red, es un gran lugar, pero no podemos olvidar otros medios de comunicación de masas, ¿no? Donde evidentemente... Que se complementan. Claro, que se complementan absolutamente, porque luego que sale en la tele se redifunde por internet y tal. Y yo creo que ojalá, ¿no? Ojalá los profesionales sanitarios que tienen esa mayor capacidad de influencia, en todo el buen sentido de la palabra influencia, tuvieran oportunidad de hablar ahí. Creo que ahí hay que romper, y ha habido compañeros que se han atrevido, han osado a ir a programas y han sido criticados por ello. Oye, ten cuidado ahí, porque bueno, pero es que me están poniendo un micrófono y en la tele voy a aprovechar, ya, pero es que iban a intentar manipularte, bueno, ya, pero es que tengo un micrófono ahí, tengo que aprovecharlo. O sea que cuidado, que hay veces que incluso le ponemos a veces palitos en las ruedas a los compañeros que intentan hacerlo, pero yo creo que sí, que hay que aprovechar esas personas que en este momento tienen más capacidad de transmitir cosas, ¿no? Yo creo que es fundamental. Para mí es clave, ¿eh? Quiero decir, en ese sentido, mi obsesión es
yo tengo que hacer un programa de televisión sí o sí en mi vida, y lo voy a hacer, aseguro, lo digo porque lo voy a hacer, porque me parece clave que en este mundo se vea por internet, se vea por donde sea, pero en este mundo hay que utilizar los medios que tenemos, porque la clave es, hay que llegar a tanta gente, hay que poner encima de la mesa tantos mensajes, hay que intentar cambiar otros mensajes que confunden o que llevan hacia usos no adecuados, que por tanto la clave es estar, ¿no? Y estar con quien mejor puedas estar, en el canal que mejor puedas estar. Yo siempre digo, yo he estado, desde que estoy en Twitter, he ido a más congresos en mi vida, de alguna forma, ¿no? Y he estado en contacto con gente que no conozco personalmente y que nos alegramos de cuando nos vemos directo, y son como amigos, ¿no? Dice, hay cantidad de gente que dice, te sigo, dice, encantado, ¿no? Es decir, esa sensación, pero de alguna forma, pero esa es una clave que tenemos que plantearnos y seguir. Te sigo, por tanto, vamos a aprovechar ese te sigo para algo, en ese sentido. Me quedan, lo digo, algunos mensajes de Ana y de Pepe, lo digo porque Pepe dice, si no le damos sentido a las herramientas digitales, las herramientas no sirven para nada, o lo que es peor, para recibir información errónea, en ese sentido. Ana refuerza la idea de la autocrítica como un elemento fundamental, dice, verdad, a veces queremos construir la casa por el tejado cuando deberíamos tal, y dice además, en el momento en que no damos información al paciente, aumentamos su incertidumbre y acude a otros medios. Por eso lo que decíamos antes, antiguamente a familiares y círculo cercano, ahora nos vamos a internet y lo hacemos a escala mundial, ¿no? Y por último, decía que un paciente desinformado es una bomba. En ese sentido, se le junta el diagnóstico a la angustia que conlleva, la desesperación por encontrar una solución rápida, etcétera, y por tanto un elemento a tener en cuenta, ¿vale? No sé si queréis añadir algo, Miguel, y termino contigo, que quiero que le des un toque de humor, que Chema me ha dicho clown, habrá que, ya que no está Chema, hago un mensaje para Chema, por tanto piénsatelo, empieza Miguel. O Teresa, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo creo que decir, bueno, que efectivamente yo creo que es clave que los profesionales que digamos que tienen una plataforma y que están utilizándola son claves para llegar a más gente y para hacerlo accesible, y contar con ellos, incorporarlos y todo eso, yo creo que es una buena vía para poder llegar de forma fiable. Bueno, lo que comentaba antes, por ejemplo, en la revista, es decir, nosotros contamos con los profesionales y hacemos que ellos sean también copartícipes de lo que se publica, porque creemos que muchas veces es una vía mucho más sencilla y más hace que la gente, digamos, que los lectores tengan más confianza en lo que está leyendo, porque ven que realmente ahí está el profesional también comunicando, no es solo un periodista, un medio quien está comunicando. O sea, y por ejemplo, nosotros también en ese sentido hemos puesto en marcha un proyecto, la guía experta, en la que facilitamos que los profesionales se ofrezcan a medios, se ofrezcan a eventos, a actividades de divulgación, con idea de ser ellos, digamos, los que cualquier profesional, cualquier persona que quiera hacer algo, sabe que tiene ahí profesionales y que tiene científicos y investigadores disponibles y abiertos a comunicar. ¿Por qué? Pues porque siempre una cara siempre te va a dar mucho más confianza, va a ser en primera persona esa fuente primaria quien te va a contarlo, vamos, el tema que sea. En fin, pues yo termino con un titular así de prensa, ¿no? Creo que en este tema creo que tenemos que elaborar un aprendizaje compartido, y además si lo hacemos juntos, profesionales, pacientes y sistema sanitario, creo que es mucho mejor. Por lo tanto, aprendamos entre todos, ¿no? Juntos mejor que separados. Encarni, ¿qué dirías para terminar tu intervención? Yo dar las gracias porque me inviten, y nada, que me ha gustado, me ha encantado la charla, y pues sí, que hay que seguir en las redes porque no nos queda otra, ya este es el futuro, no para atrás no nos vamos a volver, ya hay que ir a avanzar. La enciclopedia se llama Internet. Exactamente. Pero busquemos las mejores. Que ¿no? sigo teniendo mi esposa. Que de vez en cuando el papel está muy bien. Fernando, con un toque de humor, bueno, y antes que Teresa nos cierre la... Bueno, yo no sé si es divertido o no, pero cuando estamos mucho tiempo hablando de salud y de ir al médico y del enfermero, recordar una recomendación fundamental, que es que hay que ir poco al médico, que hay que ir muy poco al médico, muy poco al enfermero,
que ir al médico o al enfermero es peligroso para la salud. Hay que ir solo cuando hace falta y no ir corriendo. Hay veces que corremos tanto que adelantamos al síntoma, ¿no? Entonces hay que dejar que las cosas se presenten y que si estamos pendientes de cualquier pequeño síntoma no nos da tiempo a vivir, ¿no? Que los pacientes tienen que vivir, que somos personas sobre todo, que tenemos que disfrutar de la vida y que, bueno, claro, que lógicamente si se me cae un ojo, ¿no? Por una cosa de estas, pues claro, tengo que ir al médico, pues, lógicamente, pero que si es un pequeño síntoma, que le demos tiempo, que observemos, que tranquilidad y que tenemos que dar un mensaje de esto, porque también la gente mira en internet porque le hemos enseñado a estar preocupados antes de tiempo, a no ser sanos sino preenfermos. Y ya es imposible comprarse un yogur si no tienes una enfermedad, ¿no? Ya te compras un yogur, elige. Si quieres que te fortalezca los huesos, o si quieres que te ayude a ir al baño, o que te baje el colesterol, que quiere un yogur, déjame tranquilo, ¿no? Pues esto tenemos que deshacerlo. Entonces tenemos que dejar que la gente viva, que disfrute, que sea feliz y que a nosotros acuda lo justo y necesario, ¿eh? Que de verdad que somos peligrosos, ¿eh? Ahí queda. Ahí queda. Teresa, despídenos este magnífico diálogo que ya ha dicho por Twitter que estaba disfrutándolo. Realmente he disfrutado muchísimo y veo que como que podemos dar un paso que hace mucha falta en comunicación, en divulgación de la ciencia, en comunicación de salud. Tengo la sensación, y no sé si lo compartís también vosotros, de que nos hemos a luchar contra la pseudociencia, pero no hay una alianza para hablar de cuestiones de salud todos juntos y con fuerza. Entonces, es verdad que si alguien tiene un blog muy bueno, se tiene que sumar. Si alguien tiene un programa muy bueno, se tiene que sumar. Y quizás sea el momento de ponernos a cocinar un proyecto compartido, que yo no sé si en el mundo lo van a hacer, pero en Andalucía probablemente lo debamos hacer y lo podemos hacer. Pues lo haremos. Muchas gracias, Teresa. Buena recomendación. Yo creo que hay que hacerlo, porque si sumamos, la clave es sumar, y en este caso, en este mundo, estamos para ayudarnos unos a otros, ¿no? Sumar y generar productos que en este caso seguro que puedan ser útiles para la ciudadanía de Andalucía y del mundo, porque si lo hacemos bien seguramente será bueno para unos y para otros. Muchas gracias a la Fundación Descubre, a Fernando, a Encarni, a Serafín y a Miguel, y a los que nos han seguido por internet, sobre todo a Pepe Guisado y a Ana Cordobés, a Herminia, que nos ha pasado, a Jesús y a Juan Antonio, que nos han firmado, y a todos los que habéis estado aquí por vuestras aportaciones y vuestra presencia. Muchas gracias.